Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy. Arranca este partido en instantes. Dale play a eso, mi querido El Seba. Dale play a eso, dale play. Dice sobre el pucho entraron. Dice Joca Jale. Sí, es que estamos haciendo todo para que ustedes puedan ver de la mejor manera. ¿Cómo está, mi querido El Seba? Bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal, muchachos, viejo? Partido importantísimo de Cerro Porteño para meterle presión al puntero que es Guaraní. ¿Qué tal está, chat? Bienvenido. Y sí, como dijo el amigo Marquito, estamos preparando para que tengan una mejor experiencia con los nuevos zócalos, algunas cositas. Pero ya estamos acá, que es lo más importante para poder disfrutar del partido. Y ojalá que sea victoria para Cerro. A Cerro que todavía no le tocó perder contra este rival. Así Vamos a ver qué acontece, porque el partido ya va a arrancar en instantes. Ahí está justamente los equipos acompañados por el frente. Dice ya, a ver, ¿más hacia acá? Ahí. Yo. Joder. Me voy. Joder. Acá. Sí. Ahí está. Espectacular. Dice, wow, voy primero, se va. Hola, dice Tiago. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal a todos los que se van conectando en el chat, viejo? Partido importantísimo. Está por empezar el encuentro de los perros. Bernay, que puso un equipo recontra ofensivo, que el amigo Marquito ya va a estar pasando ya la formación principal. No es Bernay, pero ya arranca el partido. Vamos. Juega Ameliano, Cerro Porteño, Ameliano. Partido de la Copa, Achucarro. Vamos a ver el equipo de Cerro Porteño y Franco. Y sí, bueno, Franco está en modo sabemos. Importante. Sí. Empezó el partido, muchachos. Vamos, Ciclón, viejo. Vamos a ganar, viejo. Vamos a dar ese golpe sobre la mesa, viejo. Tenemos vida. No estamos lejos del campeonato. Hay que ganar. Estos son esos partidos que no importa el cómo, sino que hay que sacar el resultado como sea. Así nomás. Así mismo, porque ya va saliendo ahora mismo Cerro Porteño. Pérez juega por el costado izquierdo para Blas Riveros con la pelota. Vamos a ver cuáles son los titulares de los dos equipos. Te pido la cabra Dam. Vamos viendo la pelota. Matías Dami Pérez para Velázquez que eleva el varón. Ahí están el 11 inicial de cada equipo. Ojo. Le queda a Torres la baja para Totín. Amarilla que la domina. Juega perfecto. En corto en esa y toca Cerro Porteño. La vamos viendo Gustavo Velázquez. Primeros segundos del partido. Cerro Porteño Ameliano 0-0. Pérez, ahí están los dos equipos de conjunto de Humberto García ante Jorge Achucarro. Vamos cómo va formando el conjunto del Ciclón. Te voy pidiendo mientras va dominando Fabricio. Este es Domínguez Huerta. Retrocede la pelota para Velázquez que abre juego para que vaya dominándola ahora Matías Dami Pérez. Esta es la formación del Ciclón de Barrio Obrero. Arias en el arco, Domínguez, Velázquez, Pérez, Riveros en la mitad de la cancha. Jiménez Morales, Cecilio por izquierda, por derecha, Páez. Mientras va atacando Cerro. Cecilio, Domínguez, Cecilio. Cerca. Ojo porque pide contacto. A ver, exige la rodilla. Penal. Ojo. Exige penal, Cecilio. No, Cecilio, la rodilla. Sentido en las rodillas también el polaco González. Terminó mal. Ojo, porque la rodilla y está muy dolido, Cecilio. Está muy dolido Cecilio Domínguez. A ver, ojalá que no sea lo que ya estamos deduciendo, obviamente, ¿verdad? Hay que ver si hay contacto o algo. No, solo. En la caída. Sí, solo. Saludo del TikTok de mi novia, dice Auri Ábalos. Espectacular. ¿Qué será? ¿Qué hace, papacho, Ya llegó Sergio Bailador. ¿Qué hace, papacho? Este es de la escuela de Franco Arrosa. No, ya te digo. Sabe. Qué buena casaca, Qué buena casaca. Linda. Me hace recordar a Jonathan Fabro Prime, por ejemplo. Qué golazo buena contra Colo-Colo, por ejemplo. ¿Vos sabés a qué me hace recordar? No te vas a esperar. ¡Epa! Mirá cómo quedó Cecilio. A ver, mirá. ¿Vos sabés que yo escuché a Cecilio y vine lo más rápido que pude? Escuché a Cecilio y hola, vine lo más rápido querido. ¿Cómo te va, hermano? Bien, quiero decir dos cosas rápidas. Primero, Decilo. mi Bolt quedó en reserva. ¡No! Y por eso llegué tarde. Segundo, Ferrari me dejó en depresión. Leclerc quedó P9. Chelsea perdió 2-1 contra el Manchester United. Cerro, dame una alegría, por favor. Ay. Solamente eso te pido, por favor. Solo Cerro. Y ganó el Rey de Europa. Depende de Cerro Porteño, por favor, lo pido. Ganó el Rey de Europa. Eso que tampoco no bancás vos, Verdugue. Ganó el Rey de Europa. Yo soy campeón del mundo. Yo soy campeón del mundo. No sé qué estás hablando, amigo. Él es del otro lado, pues. Entonces, se banca, se respeta. No. Obviamente es su decisión equivocada en cuestión de fútbol, pero... Che, para vos que, mi querido Sebas.
Acá la jugada de Cecilio, me está Sí. preguntando. Y para mí se golpea solo. Yo no veo contacto. Es más por el tema del envión y capaz... No, pero la pierna de Cecilio como El queda tema es increíble. cómo Sí. quedó la pierna de Cecilio. Eso sí. Siempre problema con el Volfer Dupe, dice. Sí, a mí me sí, gusta la totalmente. violencia, pero bien... No, tranquilo. No, pará. A ver, yo tengo miles de problemas con los Bolts, sinceramente, pero yo tengo estrella 4. ¿Cuánto es el máximo? ¿Así 5 después de 90 o es 50? ¿Cómo? ¿No? Tipo 4.9 la onda. por ahí. Sí. Yo estoy 4.9, así que yo cero problema. Yo soy tipazo. Ojo con Bien. el... no, eso tiene que... Tranquilo, Verdupe, está como, está vino con Aceleradísimo, aceleradísimo, viene y está bien, no pasa nada, no Hijo de pasa cerdo, naranja. Justo cuando estaba bien le pasa esto, cierto, encaró bien Cecilio. Sí, hizo muy buena jugada hizo, además. Sí. Quedó Cecilio. Páez, que está por la banda derecha, por el otro lado donde está jugando Cecilio. Último momento atómico, ha problemado con el boulder, dice los perros. Sí. Pero Sí, vuelvo a repetir. No importa el cómo, no importa la forma. Hay que ganar, muchachos. Hay que ganar como sea. Más que estamos con técnico interino. Y que ya voy a tirar alguna que otra data de los posibles técnicos de Cerro. No sé si tienen alguno de ustedes también, pero suena muy fuerte Pedro Sarabia, por ejemplo. Sí, superficialmente Que es sí. Prácticamente un 70 entre 80% ya como para agarrar el ciclón, pero no hay que confirmar nunca, ¿verdad? Hasta que no haya nada oficial. Claro, Gastón claro. Jiménez la va llevando, 5 minutos de partido, juega por el costado izquierdo, la devuelve ahora en esta Blas Riveros. Ahí juega con Gastón, Jiménez en corto para Matías Damián Pérez. Pérez que mira al horizonte y encuentra a Velázquez. Velázquez que también hace lo mismo, levanta la mirada. Buena. Este Cerro Porteño de Achucarro con buenos resultados dirigiendo al ciclón. Pelota arriba, qué buena, Lindo. le quedó a Vamos, Páez. vamos, Va Páez. el chico Vamos Páez, bien. Edgar que frena. Vamos bien. Va Páez, soltó para Domínguez Huerta que se mete Bien, al bien, lateral bien, para buena. cerrar. Buena. Cosa Vamos. interesante del juvenil, Páez. Del chico. No, es que le está superando el momento el tema. ¿Él está debutando o es...? No, Ya no, ¿verdad? No, Él ya- no, ya- no. Ya me mucho pareció ya. Sí, haberle visto jugar ya. ¿Cuántos partidos ya tuvo Sí, Páez? ya tuvo Páez. Sí, Él sí. debutó específicamente el 24 de febrero del año pasado en un partido 0-0 contra Sol de América. Totina Amarilla consigue lateral. Saludos para. ¿Volviste, Seba? Dice Shembo Ata. ¿Qué hace Saludos para. Chimbo? ¿Qué tal, Ahí, papacho? Gran abrazo. El 3 Sebastián dice cerritas en con la pasión, Seba. la mitad más una. ¿Qué digo? Vamos, Marce. Hola, Juego Marce. con la mano para Cerro Porteño. Tenemos 6 minutos. Domínguez Huerta soltó para Totín. Ya recupera el ciclón de Barrio Obrero. Insiste en la salida en esta. No arriesgues. Buena. Excelente. Atención, pelota para Velázquez. Velázquez para Domínguez Huerta. Levanta la pelota buscando a Cecilio que la baja de pecho. Qué lindo. Rápido Cecilio. Contesta Espectacular, Riveros. Cecilio. La llamada de Cecilio es esta. Buena. Cecilio dibuja la diagonal. Cecilio 1, Cecilio 2, pide buena falta. patada, epa. Día de ayer juega Bien, rápido. Cecilio, Cecilio buena, va a hablar buena, Riveros y buena. espera. Cecilio, Espera, qué buena pelota. cruzala. Cecilio que va. Cruza la pelota. ¡Hacelo! No, No, Torres, no puede mamita parar, querida. Torres. Torres será. ¡Qué locura! Torre y el control totalmente divorciado. Atención que hay juego con las manos que le corresponde al conjunto del Ciclón. Levantó Cecilio, pelota Ojo. arriba, quiere controlar Torres. Dale, Torres. Torres, señoras y señores. Ay, Jonathan Torres. Ay, viejo. lo de Torres. Hay juego. Pero ojo que Cecilio en los últimos partidos, no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Está un Sí. poquitito mejor. Sí, en los últimos 2 partidos demostró un poquito más, digámosle, pero yo siempre le reclamo lo mismo. Es un jugador que sabe encarar, siempre supo encarar, pero el tema es que se empacha mucho con la pelota, se empacha, no da el tema- pase muy sí. pelota yara, como se dice. Así mismo, pero el tema pues es que él te llegó a demostrar un nivel espectacular en su momento. Entonces, claro que se le va a exigir un poquitito más y con lo bueno que tenga, si un partido bueno tiene y nunca va a ser suficiente Claro. para lo que te demostró alguna vez en su momento Cecilio Domínguez. Eso es lo que pasa más un poquitito más por el tema de Cecilio. Pero para mí estos primeros, no sé, 7 minutos que empezó, Cecilio es lo más importante y lo más claro que está teniendo Cerro Porteño en ataque. Hay falta, dice el juez del hombre Ojo. de Cerro Porteño, María. Parece que Páez. Eric, sí, parece que Eric, a ver. A ver. Hay un codito, sí, hay codo, hay Codito codo, suave hay codo, por ahí. hay codo, Saludos a Alfa Romeo. Gracias por seguirnos. Alfa, Jorge Vargas también. Gracias. Tapa la pantalla. Ferte ganó el más grande de Inglaterra. ¿Para qué me va a ganar el más grande de Inglaterra? Enzo Fernández es el primer jugador del mundo. Y ahí queda. No sé si alguien conoce el meme.
del típico, de alguien que gana algo, ¿verdad? Tal cosa es el primer jugador del mundo y no completa la frase. Claro. Entonces termina siendo solamente el primer jugador del mundo. ¿Entendés? Para mí esto no me falta, ¿eh? Bueno, hay una carga, pero tampoco es para decir roja. ¿Me explico? No es para roja. No, es para mí con una amarilla ya da, está bien. ya da. Está bien, Ni está bien siquiera amarilla. amonestarlo verbalmente también. Claro. Cuando le regalan una casaca de su club a Marquito, dice Junior Paredes. Mire, muchachos. A ver. 3 o 4 cerritas mirándose fijamente. Fuerza. ¿Qué es lo que dice? Mira la cámara, Marquito. No, voy a mirar. ¿Cómo tiene el tipo de experiencia acá? Sebas hablando como si entendiera de fútbol, dice Jembo. No, simple, apasionado nomás y aficionado. Como vos. Ahí va. Muy bien, me gustó eso. Marcos, ¿podría traer tu remera de cerro también? Dice Marce. Está Pero bien la amarilla. Qué linda casaca trajiste, la verdad. Che, Tremenda, me genera, no sé, nostalgia. ver esa casaca. ahora que prendió el aire me acordé, boludo. O sea, me quedé una hora sin... ¿Cierto? Tenés absolutamente toda la razón. ¡Oba! ¡Oba! Antes que espectacular lo viste. ¡Oba! Pelota Ahora que recuerdo, arriba. Atención. Gracias, Perdupe, Sabés que querido. tenés absolutamente toda la razón. Sí, Me ganaste señor. ahí. Ahí Excelente. estuve atento a la jugada. Bien, Brother, Perdupe. me quedé una hora sin aire, sin luz, viejo. Anímate. Con este Upa. calor, 36 grados. Pelota puede de ser. Torre, por Paraguay otro moment. derecho, se Sí. viene a la carga Vamos. Chicón con Páez, va Edgarcito, Páez. Edgar Páez, Hacelo. tocó por el medio, Dale, para Cecilio. Cecilio, Al arco. Cecilio, Al arco. Cecilio, Jugame. pegale, No, no, no. Cecilia. Buena. Bien, Cecilia. ¡Pena! No. Ante la duda, penal para Cerro. Claro. No, viste, Ojo, este es un a ver claro si sí, no, ejemplo. excelente. Este es un claro ejemplo de lo que te estaba diciendo, ¿verdad? No tenía ángulo para chutar, está Marcos con el relato Cecilio, y el tipo no da un pase. ¿no? No, O sea, no. estaba buscando el espacio para tirar. Él siempre busca su gol, su asistencia, pero tiene que ser un poquito más asociativo en este tipo de casos, ¿verdad? Dice, por culpa de Ferdupe, Marco Liga Yeya. Oh, dice, Marco y los que están ahí, opiniones de la burrada del arquero de Recoleta. Uy. Upa, No, vos sabés ¿vieron? que yo vi eso y, boludo, una boludez terrible. Ay. ¿verdad? No. La verdad, innecesario. Al pedo, Sí, al totalmente. pedo, totalmente al pedo, pero bueno. Ahora, cosa que haces en un partido de potro, ¿verdad? Que Exacto. No existe bar, Sí, pero sí, ¿cómo sí. pico en primera? No, para mí que Dale, tiene que irse en otro dale, tiempo a jugar el dale, partido. eso. Paez, Perfecto, cayó, pide roja, último hombre. Pelota parada, qué bien lo Dale, que pibe, hizo buena Edgarcito pelota, Páez. Páez, roja, ya para el hombre de Ameliano, ha sido expulsado, lo bajó, pelota parada. Qué bueno es Páez. Y Páez se Qué bueno carga es. consigo una posibilidad de tiro libre. Qué velocidad. Y a un jugador de Ameliano que es Tomás Lescano. Tomás Lescano, evidentemente podés pensar que sea rápido, lento, pero lo cierto y lo concreto es que Páez es rapidísimo. Qué bueno es Páez. Dios quiera no se vuelva un 11 aguayo, minutos. que era de lo más rápido de Cerro Porteño el año pasado, pero este viene en clausura y yo te digo, partido contra Emiliano, clausura, Cerro Porteño, en la nueva olla surgió Diego León. Epa, lo Opa, dijo, Ojo que lo puede dijo. surgir Eric Páez como titular. Hoy en día El Manchester United. partido Claro, está claro. 0-0, el 0-0, el encuentro. Miguel Martínez sin problemas ordenando la barrera, 12 minutos. Este tiene que Qué ser, este pesado tiene que que ser. te- Mira lo que va a hacer Marquitos y de que ahora se viene el gol. Va a Sí, ser Sebas, expulsión, Sebas. gol. Sería clave. Sebas, verá Clave. que Miguel Martínez es un pesado último contra Cerro, viejo. O sea, Es que- sí, contra Emiliano qué sé yo, pero contra Cerro. Y cada vez que le tocaba atajar en Cerro, se mandaba una cagada. Dos clásicos que se hace expulsada de forma pelotuda. Muchas gracias, Marce. Espectacular. Pelota parada. ¿Cómo entrega la cola Meliano? Dice, hola, Tiaguito de Cano, ¿cómo está? ¿Cuánto va? Está 0-0, pelota parada para Cerro Vamos. Porteño. Dale. Le pega Gastón, le pega Cecilio. Si le pega Gastón va directo al arco. Si le pega Cecilio ya un centro. O le pega Cecilio al arco. Veremos cómo le queda. Vamos a ver. Tiene toda la pinta de que Cecilio Largo. Tiene toda la pinta de que Cecilio Largo. Atención con esto, señoras y señores. 12:50 de la primera etapa. Cerro Ameliano, nueva olla. Perú con Olimpia, Brasil 2002, dice. Le arañó nomás, dice los muchachos. ¿Cómo andamos, Curita? Hoy me crucé con Cecilio en el Yacht. Dice. A la pucha, ¿cómo? Upa, ¿en serio? Mira cómo le pagan al abogado. Mira cómo le Claro. pagan. Oscar Tuma se volvió. ¿Por dónde? Pelota parada.
Tiran arriba y desperdician el tiro libre, dice Cojali. A ver. Y ese es el gran Cerro Porteño. Conversando, Blas Riveros con Arias. Pelota parada para Cerro Porteño. Puede ser esta la primera ocasión del Ciclón para gritar y llenar la garganta del gol. Esto tiene que ser. Atención con esta. Vamos. Cerro Porteño que busca el primero. Sería clave sería. Quiere ganar este partido. Autoriza Díaz de Vivar. ¡Gastón! El arquero. Bien, Gastoncito, bien. El arquero Miguel Martínez domina. mucha Cecilio tranquilidad. a la gradería, dicen los muchachos. Con mucha tranquilidad. Gastón Jiménez dio directamente al arco. Parece que se abrió la barrera o encontró un espacio porque... Para mí que sí, pasó la barrera. Sí, se habrá abierto porque realmente fue un tiro muy raso, muy directo. O sea, como si fuera que tiró para abajo, pero tiró en el medio. Gracias, Diego, querido, por la rosa, hermano querido, 39. Grande, Impresionante, Diego grande, Almada. grande, Diego Diego, Almada, grande. querido. Gracias por estar, Grande, gracias Diego. por colaborar y Tremendo. gracias por vivir la pasión con nosotros a través de TikTok. Che, Marco, Sí. Curita te tira para el otro lado. Te va a llenar la garganta de gol. ¿Quién, Curita? No sé, te voy a llenar la garganta medio. Dale. Atención, que Sale, ataca Fabricio. Iván Domínguez Huerta. La pelota que no sale, sigue viva. ¿Qué dice el juez? Había falta. Falta para ellos. No, Curita es así nomás. Curita es mi ya, amigo personal y él tiene derecho a decir todo lo que quiera decir. Bueno, hacia mi no, persona. excelente, Curita, excelente. Por algo Curita hincha un guaraní. tipazo, boludo. Curita un A tipazo. ver, epa, había Difiero con lo falta. que dijiste eso. Ojo, No, ¿por mentira. qué? No, ¿por qué así? ¿Por qué así? Curita un tipazo, la verdad. Lastimosamente olimpista nomás, pero bueno, no todo puede ser perfecto en la vida, ¿verdad? Es por donde yo estoy tirando nomás. o si no, vos tenés que darme la mano cuando yo digo. Es lo mismo que yo digo por Marquito, es un tipazo, pero ¿Qué vas es a decir? liberteño, pero no todo puede ser perfecto en la vida. ¿Por qué no tenés ese cerrita, el bro? último que me dijo liberteño ya no vino más para ¡No! Atención. Igual se va a No te ligar. voy a avisar pasado, A Marquito. la carga va Meliano, busca el primero, pelota raso al área. ¡Ay, lateral! Hacemba ese va, hoy por ande, ñara, dice Chembo Ata. ¡Opa, Chembo! Seguidor fiel, viejo. Qué grande, Tremendo. qué No, grande. tipazo de Chembo, viejo. Te quiero muchísimo. Tipazo porque siempre está. Cierto, ahí está. Ahí está. Tenés un pedo que no ¿y se por te qué no? escucha, Espera. Gerard. Tenés un pedo. Atención que va de cabeza, Escobar responde, Cerro que rechaza, Cecilio que toca atrás, y va la Vamos. carga, el ciclón de Mario Obrero, Blas Riveros, Dale, Blas. acelera Blas Dale, Riveros, ahí va Alex Talleres, avanza el número 15, se viene Cerro Abrila. Porteño, Perfecto. va la pelota para Perfecto. Cecilio, atento el hincha del ciclón, Cecilio en el área cruzó, y está, bajo para Torres, No. Emiliano. Toda la Muy bien, pinta, toda la pinta. Pero se le nota con otra dinámica al equipo. Se están entendiendo, están haciendo bien los ataques, están terminando bien la jugada. ¿No será que el camino es por Achu? Yo creo que sí, porque el último partido que Achu dirigió con Cerro fue ese antes de Manolo y Sí. después de Bernay, que ganaron 1-0 con gol de Jorge Morel a Luque. Y ese partido, por ejemplo, fue bisagra, no por una cuestión solamente de la tabla de puntaje, de competir como siempre, sino porque contra Luque nosotros estábamos teniendo un bloqueo mental de que no podíamos ganar en todo el 2023 prácticamente. Sí. Y ese fue el primero o el segundo partido que jugamos Luque en ese año. Entonces, prácticamente Achu Carro tiene un estilo de juego muy agresivo que le beneficia a Cerro, que no es tanto el tiki-tiki. Sí, Después tiene ADN control de- Cerro, tiene control de su balón. máxima expresión. Exactamente. Control de balón siempre representa a Cerro. Pelota igual. arriba buscando a Páez, Páez que se eleva, Hugo Vamos. también que saca Torres, que también buscando de zona aérea rescatar esa pelota. La baja de pecho el seleccionado nacional, el señor Gustavo Velázquez, la mete al medio para Gastón Jiménez, recibe el Tonga. Gastón, el hombre de la Rabona, soltando ahora Está la muy pelota bien, para Blas. Blas Riveros. Está muy bien, Blas. El Blas. mejor siempre está jugador de bien. Cerro Sí, Porteño. sí, el sí, mejor, sí. el Sin mejor. duda. Banco, Siempre está banco. Páez, El otro mejor. alteño que juega en Cerro Porteño, 5 hasta el momento, Así dice. mismo de Altos. Oriundo de Altos. Buen dato, me gustó. Dice Nico Yamandú, Oscar Ruiz, Rodrigo Gómez, Megarejo y ahora Páez. Rodrigo Excelente. Gómez, que no fue convocado a la sub-20. Lucas Mel- Quemet y Rodrigo Gómez para mí son las grandes. Melgarejo, que su mamá es mi clienta, bro. Mira vos. Tipazo Melgarejo, ¿eh? Dato de color. Ese de color. dato, ¿cómo se dice? Fernando Dato Gago, Boca Juniors. que nadie preguntó, pero para aportar, obviamente. Ya disfrutaron de la Pilsi, que gran el decano. Dice, hola Ferdupe, soy la pala, dice No. Dangar. ¡No! No te tengo miedo porque ya Upa. tengo 2 laburos. Pelota parada ahora muchas para gracias. Cecilio Domínguez. Vamos, A vamos, casi vamos. 18 minutos quiere gritar el ciclón. Pelota arriba de Cecilio. ¡Lindo! ¡Ahí está! No pudo. No falla? pudo. Eriza Matías también Pérez. Bien, Mati, ya está. Dale, Mati, bien. Me gusta porque Mati es de los cabeceadores del equipo que siempre está atento a las segundas pelotas. Y bueno, no llegó. En esta no llegó.
Igual ¿No buena será pelota de que Cecilia. no creyó que le iba a llegar? Uy. Exactamente, le picó. No, parecía más fácil, la verdad. Era difícil porque fue muy ya... Che, muy man, lejos. no tenés frío entre los dos cerristas, dice. Tengo frío, pero no es por ello, es por el aire, muchachos. Claro, ¿Qué, claro. qué manera de totalmente. regalar? No, No, pero ¿por qué decís eso? Pero vos, ¿por qué tenés que responderle No, no, eso? era ¿Por qué que decirle responde la ¿por qué comunidad. Tenía que decir, preguntarlo? hace 35 grados de calor y bajo ningún Vos tenés que concepto voy a tener responder eso, frío. vos, Marco. Vos Perdón, tenés que- perdón, así nomás. perdón. Dios mío, mira, se perdón. mata la risa. ¿Qué te reí, curita? Vamos a vernos ya, vamos a vernos. Epa, no, Vamos a vernos. Vamos a vernos, vos, Tranquilo, curita. tranquilo. 0 a Vamos 0 a el vernos, partido. La dice. gente que está viendo, que está disfrutando con nosotros de este partido. Ahí va el esférico de Steven Moreira. Steven Concha Moreira de que tu estuvo en madre, Guaraní, Corita. ¿eh? Sí, buen jugador también. Muy infravalorado. Sí, muy Guaraní, si no me equivoco, General Díaz. Creo que es de la camada... Steven no es de la camada de Richard Prieto y eso. Por ahí. Y Martínez también. Páez que juega rápido para Domínguez Huerta. Domínguez Sí, Huerta no me que equivoco. retrocede ahora. Este es Morel. George dejando la pelota para el hombre de la Vamos. gambetita. Dejó la pelota ahora. Qué bien le quedó Totín. Totín será. Le Totín, falta sí. ese gol, ¿eh? Le falta algo a Totín. No, pero ya Totín metió la la vez pasada todo. también, Marcos. Pero, a ver, pa, Pero fue- qué bien, ¡Ole! Blas Riveros. ¡Qué lindo, Franco! Sigue Blas Rivero manda al centro. Pelota arriba. Y pero metió en Copa Paraguay también, toma en por- cuenta y que fue por contra eso- Pastoreo. O sea, Sí, no. No, pero sí. igual, son partidos que supuestamente A ver. dicen que te sirve para que vos ganen confianza, ¿sí A o ver, no? sí, pero a ver, yo quiero plantear lo siguiente. Minuto 20, Ameliano Pingui. uno menos. Hola, Pingui. Solamente quiero decir, no gana Achu hoy contra Ameliano con uno menos. No gana, digo, ¿verdad? Sí. No voy a preguntarle al hincha. Pregunto desde la perspectiva del dirigente. ¿Ustedes consideran que ahora van a acelerar con el nuevo técnico o se van a quedar con Achu? Para mí lo que Cerro Porteño debería de hacer es continuar con Achucarro. Es quemar a otro director técnico que venga con todo, o sea, un plantel armado por otro. Literal. Lo literal. mismo que le está pasando a Olimpia. Y va Domínguez, Huerta, enganchó, ¡Ese tocó. le- Ahí está la Bueno, pelota. bueno. ¿Qué hace Gabriel Báez ahí? Dice, hola Pedro A Juanina, ver, dice. aclara por quién decía Gabriel Báez, porque hoy ya me dijeron Atomic, ya me dijeron John Cena, Recién te dijeron Coque. me dijeron Coque. Y a Coque le dicen Coque César Guerrero. Cerrita. Gracias a Dios no me dicen César. O sea, no. ¿No será que él es el Coque Cerrita que suele estar en el chat, El Coque Marcos? Cerrita, ¿será ¿No será? él? ¿Será ¿Será pegado? él? Hubiera Qué bien pegado. cortó Blas Riveros. Che, Blas Riveros, sinceramente. El que tiene No, barba. es buen jugador, es muy buen jugador. Qué jugador Blas Sí, Riveros. se banca Lo él. mejor que le pasó al Cerro Porteño es Blas Riveros. Le podés capaz a veces recriminar y eso que no termina, pero el tipo siempre va a todas. Vos sabés que este Aranda de Ameliano tiene un aire de Funes Mori. A ver, Gas a Ramiro Funes Sí, Mori. Ramiro Funes Mori. ¿Aranda que figura de River. Pablo Aranda. Sí, Pablo Aranda. Específicamente en esta foto no es tan Funes Mori que ya. No, ese está funado. Pelota arriba No, del Tucu, busca Beliano, el primero del partido, saca Cerro. ¿Qué pasó con Anatómico? Dice los perros. Anatómico, ¿a cómo le podemos decir? Ferdupe, preguntan. Y hace rato de ahí ya aclaró que están diciendo que se va a ver a Gaby Báez. Por vos estaban Dice, diciendo. sos un mentiroso, Puede ser, Sebas. puede ser. Nos abandonás todos los días. Gracias, Víctor Espinola, No, por seguirnos. Estaba ocupado representándola a mi país, ¿verdad, Marquito? Sí, señor. Así nomás. No. Marquito sabe. Pablito Pinto será la novia del nuevo mundial, dice Chembo. ¿Qué cosa? Pablito Pinto, la novia del mundial. Ojo que eso no se puede decir cierto supuestamente porque... ¿Qué cosa los palos en Paraguay, ya? Hay córner para Beliano con 10. Superioridad numérica en el área, pelota arriba, saca Uy. Martín, le queda Domínguez, Salimos. Huerta de Perfecto. Chilena. Al Tijera. pedo, al pedo. Quiso hacer la gran Rodrigo. Cerro Cerro Rojas. tiene que si vender a quiere todos sus ganar. jugadores y traer nueva camada de juveniles. Dice, vamos Cerro, dice Miguel Cabrera. Saludos. Vamos, Dice, vamos, pero vamos, para vamos, tus vamos. novios de pasión, si tenés tiempo y vas a darle frío a los de No, pasión. pará. Y después. Pará que, Dios mío, mi chat es muy... Blas No, Rivero. pasión, Epa, está muy también. Pero mi chat, tiene que saber ustedes que esto es lo mejor que me puede pasar, estar en un medio tan importante como Pasión Estudio. Gracias, Diego Dios mío. Almada. Dios mío. No estás felices por vos, ¿eh? No, Dupe, es yo te increíble quiero porque mucho. ellos dicen que supuestamente le doy más prioridad ya a Pasión, pero nada que ver. Nada que Dupe, ver. yo te quiero mucho, pero qué lástima tu club. Nunca es tarde para ser feliz. Y la verdad que estoy feliz todos los días siendo yo mismo.
Muy buena esa, muy buena esa. Yo pensé que Leguizamón era de Olimpia, dice. Ahí va, ahí Mira, va. ese es nuevo. Ese Pero Banco, me gustó, Banco, me gustó. porque Leguizamón es fachero. ¿Sabes qué me gustó? Y sabe jugar como yo. Blas obviamente. Rivero se adaptó, señores. Fueguito, fueguito. Gracias, Diego Almada. Impresionante todas las donaciones de Diego, querido. Profundo, dice. para Chúpela, dice. Blas Upa. Rivero se adaptó, señores. Es tus palos, Pablito Pinto Sebas, dice. No, pará. Pinky Dinky Dulce, vi que se conectó y saludó Marco ahí hace rato y... Claro, Pinky Dinky Doo. Verónica Nis, para los entendidos. Upa. Menos un seguidor Sebas, dice. Ah, No, bueno. pará. ¿Qué pasa? Hoy voy a Ese- estar ese muy debe ser. rompebola, aviso, porque esto limpia me pone así, claro. O sea, Está bien, Iván Decano. y yo te entiendo totalmente. Yo era así también alguna vez. Igual de pajero que Leguizamón también, dice. ¿Qué hace a tu lado, Masivo Bro? Dice. ¿Quién es Masivo Bro? ¿Quién será? ¿Él? Yo. Te voy a romper la cara. No. Sí, no. Pelota Lenta, para muy Emiliano, natural. 0 a 0, 0 a 0 el partido. Tenemos 24. ¡Mira vos! Mamita querida, Mira, ese mira, croc muchas gracias, será. Franquito. Le quiero Muchas botar la gracias, cara. No. Muchas No, gracias, ese Franquito. croccito será. Muchas gracias, Franquito. Ese Franco, croccito. Mira, 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 mira. Muchas gracias, Franquito. Bayo Muchas Coa gracias, será, Bayo Coa. Está, brother. Vamos, Franco, dale. Mamá querida, será. ¿De dónde me sacaban este? Vamos. Para ese oso después de... ¿Dónde me te sentás? Ahí, no, no tenés cámara, o sea. No se le escucha tampoco, ¿verdad? Ahí Está- va saliendo. Está con uno menos otro rival, Franco. Sí, me fijé. Ahí va. Atención, Morel, Le estamos ahí jugando va bien. George. Epa, se lanza, Primera pelota vez. al medio. Preparar un tererema, Franco. Sí, Uniente. sí. País. Ahí tengo mi termo, ahí tengo mi termo. En esa el mochila. centro de Blas Rivero. Sácale, Solo. quedó la pelota. Dale, Páez. Cruzó. Ahí Remate de Morel. Martínez. La peor desesperan? revolución de la historia, Cecilio, te ¿Pero aviso. por qué se desesperan? No, pero ponete a pensar cómo le... Dios mío. Sí, Cecilio le dio un ladrillo a Morel, viejo. No es Y- por defenderlo a Morel, porque es el último que lo voy a defender de este equipo. Pero... No, y claro, cuando digo por qué se desesperan, me refiero a Cecilio que da el pase apurado. Tiene toda la ventaja numérica Cerro ahí en ataque. Ahí está mi termo. Dios mío. Ahí está mi termo. Igual deja ahí, boludo, por favor. Yo quiero. Qué locura. Pelota que va jugando, qué bien la hizo en esta Cecilio Domínguez Qué bien mostrando el está Cecilio. esférico. Qué Usó bien nomás el está. termo de Cristiano. Y saca toda la hierba, hay hielo en la ladera. Pelota al medio. Este es el señor Cecilio Domínguez demostrando juego el 10. Gastón recibe, suelta ahora para Morel. Morel que encuentra por el costado izquierdo para Blas Riveros. Vamos. Riveros que domina, Riveros que mira, tiene ya un marcador central. Que era el polaco. Pelota de Matías Damián Pérez para Jorge Morel. ¿El polaco quién sería? Julio Julio, González, claro. capitán del cuadro El ameliano. polaco Sí, González. señor, qué lindo tacón metió Cecilio. Si con 9 no ganaron la vez pasada, que esperan, pa, dice. Pa. El polaco preguntaba, Ferdupe, uno de los tantos papás de Olimpia. Tenés razón. Tenés Así mismo. absolutamente toda la razón. Vos sabés que sí. Y para buen entendedor, muy pocas palabras, así nomás. Saludos, Obi. No, mira, ¿por qué hace Morel? ¿Pero qué? Obi, saludos, mi querido amigo Obi Pertile. Qué grande, Obi. Te dice, Sebas, mandame saludos, capo, dice. Hoy, saludo para vos, papacho. Grande, grande. Qué grande el veterano, qué grande Isabel Cardoso. Gracias por compartir el live. Vayan dándole tap a la pantalla. Por si no sabía, Ferdupe les enseña a insultar a los jóvenes de 12 años en sus streams. ¿En serio? Qué maleducado. ¿Cómo? ¿Cómo? Este es tu ídolo. Diantres le enseñó a decir. Gracias. 27 minutos se van a cumplir, minutos de hidratación. Sebas, chau, ya no sos mi ídolo, dice Tiago. No, pará. Banca el proceso, banca el culo. proceso. ¿Qué dice? Todos los de Ameliano son papás de Olimpia, la verdad, y se mata la risa. Danda. Bien. Y bueno, también un facto de eso también, Bien, ¿verdad? bien, bien. Pero son datos y no opiniones. No, ya no lo eres, dice. Saludos desde España, bro, dice Viera y Aragón. Qué grande. Saludos a toda la gente, a los paraguayos que están por España. Lleguemos Espectacular. para 10K, el tap a la pantalla. Vamos. Full tactar la pantalla y compartir, muchachos. Dale. Qué grande, Criso Sublimation. Upa, Chris Ross Sublimation. Tipazo. Qué grande, Saludos Chris grande para vos, Ross. papacho. La vez pasada le mandamos saludos a ellos, ¿verdad? Sí, le mandamos Espectacular. saludos a ellos. A ellos, ¿verdad? Espectacular, saludos a Chris Ross. Qué grande, Chris Ross, viejo bancando siempre en la comunidad ahí.
con los regalitos. Y acá en Pasión también Esperamos me dijo los regalos, que esperamos los regalos. dentro de poco va para Pasión. Ahí también Un me dijo. vasito, Así nomás me dijo. claro. Así nomás me Una dijo. portadita, Me gusta, me un gusta. Sí, nomás me dijo. dibujito. Por eso tipo digo Chris, no porque ahí están para Pasión. ¿No? ¡Epa! Hola, buenas, vengo de la comunidad de Perú PC. Qué grande, Eva. Cris Paraguayo. Buena. Qué grande, qué Le grande. aviso a los pibes que vienen de mi comunidad que después hago stream de esto. Hago stream, pero no va a ser en mi casa. Ferdupe, ¿por qué no vas a la cancha? Pregunta Facundo. Gracias al veterano por seguir compartiendo, hermano. Seba, mandame un saludo, crack, dice Daniel. Daniel, saludo para vos, papacho. Abrazo grande. Qué grande la unión. Gracias por ese quiéreme. Hay salida de Miguel Martínez. Sebas, voy a mandar tazas para Pasión Estudio personalizado. ¡Qué grande! Ahí está. Hermoso, Ahí está. hermoso, Es una taza hermoso. personal. Él me envió una taza personalizada con la, o sea, la albirroja, con el A ver. número 9 y mi nombre. Espectacular. Y va a enviar también así para Pasión, dice. Espectacular. Tipazo, Qué locura. Esperamos nosotros, esperamos. Claro Encima que sí. de una persona trabajadora, un emprendedor, un tipazo es. Un tipazo es Excelente. Chris Ro. Yo sé Saludo quién para es Chris usted, Ross. Chris. Es uno de los primeros que confiaron desde que empecé a hacer contenido en mi trabajo. El tema de la creación de contenido. Presi, Ferdupe, ¿qué opina de la situación de Cerro? Cerro Porteño está pasando por un momento delicado. Ahí va Gastón Jiménez, pelota de Gastón, tenemos 29 minutos, Gastón que deja la Dale. pelota para Domínguez Huerta y va a la Esta carga, vez. manda al centro al área, pasado, pasadísimo. Qué tipo, vámonos. Pueden decirle a Ferdupe que es un mercenario, dice. ¡Upa! Muchas gracias. Dice, hola Leguizamón, Cecilio y Van Dyke Blanco, dice los muchachos, qué grande Mati. Sebas, te entrego a vos y vos le entregás a ellos, dice. Sin problema, sin problema. Sin problema, Chris. Muy bueno. Muy bueno. Pero, no. Muy bueno. Pero estamos hablando del regalo. Me Dios gustó, mío. me gustó. Estamos Nosotros estamos listos acá. No, pará. ¿Cómo procede? Estamos Pero, finos. pero suena mal eso, De boludo. salón. Suena mal. Está bien. Visto que caí también, boludo. Ahí va avanzando Velázquez, partido 0-0 y la nueva olla. Este es Fabricio Domínguez. ¿Cómo qué posición favorita, Curita? Pará. De medio. Falso 9. Pelota de Cecilio. Domínguez. Cecilio que Vamos. va hasta el fondo. Bien, Cecilio. Va ingresando al área. Excelente. Cruzó. Tira. Corner. Muy bien está Cecilio. Para mí la figura de este primer tiempo, de estos primeros 30 minutos, Cecilio Domínguez. Incluso si Para mí. si te mencionaría algo, sería más figura si es que suelta más rápido su pelota. Sí. Te juro, ahí ya En tener una alguna asistencia, jugada. un gol, pero de lo mejor y lo más peligroso de Deja Cerro. ese hater con Cecilio. Ya está Soy jugando su bien. su fan número 1 y soy exigente No, con él. Así de no, simple es. no. Yo hace 3 partidos le vengo criticando porque soy su fan número 1. Así de simple. Mirá cómo Porque juega. sabes de lo que es capaz de darte, ¿verdad? Claro. Obviamente confía en su capacidad. O sea, vos ves los partidos de ese... A ver, habla. Hay corner de Cecilio, primer palo. El que no me da un carajo. Perdón, como si fuera que yo soy cerrista. Dije. ¡Marco Cerrita! ¡Marco Cerrita! ¡Marco Cerrita! ¡Marco Cerrita! ¡El archivo! El que no da un carajo. ¡Curita! Ahí está. ¡Sácame clip! Ahí está, sí. Habla de nuestro club, Marquito, sí, decime. No. Decime. No voy a. No. 31 minutos. 31 minutos de juego. 31 de juego. Grande Seba, dice Daniel. Tapa para pantalla, muchachos. Dale, estamos por llegar a los 10K. Dale, vayan compartiendo. Vamos. Así como el querido veterano que estuvo compartiendo sin parar. Vos grande. compartís también gracias a Joana Céspedes por seguirnos. Pensé que Marcos es del aborigen, dice. De todos los clubes ya le dijeron a Marco. A Marcos siempre le vi con la de Ciclón. ¿Dónde es lo que me viste? Upa. vos? A la carga va ahora Meliano. Mira el remate de Salimos. Esquivel. Pelota que va deambulando Ojo. hacia la zona del medio. Gracias al veterano que sigue. Gracias por seguirnos. Qué grande veterano. El veterano sigue compartiendo como nunca. Qué grande, tipazo. El veterano, ¿cuál es tu nombre, veterano querido? Sí te saludamos por tu nombre, loco. Se llamaba Rodrigo Veterano. Literalmente era su apellido. Dale, Alexander, vos decís que sos mi vecino y jamás me saludaste. ¿Quién sos, boludo? Saludame por lo menos, invitame a tomar un tereré. No, decís que sos mi vecino y jamás pisaste mi casa y jamás pisé la tuya. Así que, no, estás loco. Maleducado, olvídate de Pasión Estudio. No, pero no por eso. No por eso. No por eso. Dice el tipo. No por eso, no por eso. No, a ti se le Pará, infiltrado será. Vamos a declararlo todo acá, boludo. No. Pero ya no pasa más nada acá, boludo.
Se están filtrando muchas cosas hoy, viejo. Un directo histórico. No, somos un grupo de amigos, muchachos. No crean nada de lo que vean, muchachos. Todo es para la ¿Cómo coba que no nomás. crean No, pero a lo que estamos bromeando sobre el tema de Marco, de su club, eso nada que ver, muchachos. Lo del Algunos infiltrado toman es literal. Bueno, también un poco, ¿verdad? Dice Marco, financiame una Play 5. No, Argentina. Atención, Ávila. que va la Dale, pelota de Totín. Totín. Demasiado Amarilla. Lo acompaña Domínguez Huerta. La pelota que sigue. Se va. ¿Qué pasó con Franco? Se fue para Tereré. Sí, y me trajo mi turbo. Marco, ¿de qué club sos? Te veo. Muy de Tembetaré, dice. Epa. Capaz será por los colores. Oh, muy de Rubio Ñu. Epa. Vamos de Rubio Ñu, loco. Rubio Ñu. Hielo. Ahí en la... Oh, hierba. Ahí está mi guampa y bombilla. No. Ahí está. Tiene nomás hierba. Limpiarlo con chiqui. Olimpismo, saludos para vos, papacho. Abrazo No, grande, ese tipazo. Qué grande Olímpico. Siempre está en los streams que prendo. Siempre viejo, tipazo. prendido, Hay uno de anís ahí. ¿Qué dice? Para el estómago. ¿Es cierto que te va a candidatar a concejal de Pacaraí? Pregunta el decano Marquitos. La verdad que no. No te Ah, pero mira cómo tenía pensado. Dijo, la verdad que, mira que no me interesa. No te me interesa la política. Ocupar, no, la política sí. Ocupar un cargo de mi ciudad, no. Ah, dale. No. Hasta ahora lo que están no ha hecho un carajo, así que San prefiero. Antonio. Sí. Atención, No. que va la pelota, el remate afuera. Upa. Marcos y Franco, acá está preparando. Franco hoy está en modo esperancito, muchachos. Está preparando tereré. Llegó, preparó el tereré. Tipazo. Hoy está como loco, así que. Increíble cómo nos Excelente. tiene. o todo. Gestión Una F- locura, FDR. Da gusto los FDR. equipos de San Pasión, viejo. Franquito ahí. ¿Cuánto? 0-0, Dieguito de Cano, 0-0. Está jugando. Minuto 34, Marco Morel. Así mismo iba a hablar Rivero. Vamos. Pide la pelota Torres. Torres que la baja. Torres que toca Perfecto. atrás. Morel. Ávila. Morel que abre juego. Páez está en el área. Jugátela. Páez cruzó. Le Dale. quedó a Morel. Ávila. Media Ávila. vuelta. Al Morel arco. viene el remate. Pero no. Dale, Gastón. Manda el centro del área para Cecilio. No. Pero ¿por qué no quieren chutar al arco si está de frente Morel? Dios Oye, mío. un ataquito de Cecilio. Dios ya. mío, Ahí Gastón está. también. Dios No, mío. lo que vengo diciendo, Cecilio tiene una de más. Cecilio tiene una de más, quiere hacerle lujito. Pero esta no es de Cecilio. Esta es de Morel y de Gastón. De los dos que tuvieron ahí para rematar. Acá a Cecilio le queda muy forzado ya Es la muy jugada. diestro en todo caso, porque en una También. zurda te metía un otro centro más que iba un poco más centrado al área. Eso no. Ah. Yo pensé por la hierba. Viste ya como. Cecilio se cree Cruyff, dice en el chat. Totalmente. No. ¿Qué hace FedEx? ¿Qué tal, papacho? Fex, tipazo, genio. Tipazo, ¿cómo Fex. andamos, loco? 1-1 terminó con Guyana. Estábamos ganando hasta... Atención que va la pelota de Totín. Las tazas quieren de su club o de la selección, dice. Cecilio se tiene que quedar a vivir en Cerro. Dice, atención que va el juego al medio para Torres. ¡Tapó Martínez! ¡Tapó Martínez! ¡Tapó Martínez! De vuelta Miguel. La doble M de la portería. Tapó muy bien Miguel Martínez. Siempre El soñé tipo con ni- un saludo de Marcos, ojalá y se me cumpla. Soy Opa. su fan. Saludos para Cris Paraguayo, el mejor de todos. Saludos, Cris querido. Pelota que va de Domínguez Huertas al área. Se va. ¿Cuándo será el día que le quede a Totín una sola pelota, A muchachos? Chucarro es el de T Cerro. Una sola no puede ser que ni una sola. Ahí ya habla muchísimo ya de su posicionamiento también. Dios mío. Che, Dios ¿cuándo mío, va a no. volver Iturbe? Y Turbe, no tengo Iturbe está para más todavía. pálida idea, pero el tipo viene inhabilitado 2 partidos más o 3 partidos. No, más. más. Inhabilitado. O sea, inhabilitado de no poder jugar en el sentido Claro. de que no puede. No. Claro, está No, lesionado. Martínez ni el arcoíris Iturbe. no tapaba cuando estaba en Son Cerro y 4, ahora me Boda parece, tapa ¿verdad? esta debajo Son del arco. Iturbe, Piris Damota, Pachi Alicea Carrillo. y Pachi Carrizo. Son 4, hermano. O sea, Pachi Carrillo que había sido expulsado en su último partido ante Trinidense, ¿se acuerdan? Sí. Y después de eso ya no volvió, ¿eh? Y Atención que ataca. en teoría el partido pasado cumplía ya su sanción, que fue 2 partidos si no me equivoco. Por eso, pero no vuelve todavía. sí, Cris, exactamente él es Sebas. Exactamente. Bien echado el de Saludos. Emiliano. ¿Cómo? Bien echado el de Emiliano con duda, Yegma. No, último hombre. Lo bajó, ¿sabes? último hombre. Edgar Páez se cargó. Se cargó al pibe. No, Espectacular lo no del hay Chico discusión, Páez. no hay discusión. Muy bien echado. Muy O bien sea, echado. los mitad ahí están sacando la cara por Cerro en los últimos Como el dos partido partidos. pasado, literalmente. Blas Rivero tocando ahora media vuelta de Cecilio Domínguez. Y es por ahí Se el va camino, es por moviendo ahí. la pelota para que vaya arribando Velázquez. Este es el Chico Páez. Edgar que está jugando un partidazo. Sí. Páez, Qué profundidad lindo. para Domínguez Buena la Huerta. intención. Y está el arquero Miguel Buena. Martínez.
Este va a ser un partido que va a terminar 1-0. ¿Para? Va a terminar 1-0. Vos sabés bien a qué me refiero. Cualquier cosa puede pasar en este partido. Literalmente. Si perdimos con un partido con 2 menos... El tema es que Ameliano es un equipo que no necesita demasiadas ocasiones para poder convertirte. De hecho, ya te demostró ya en una única jugada que llegó que casi pudo concretar el jugador de Ameliano delantero. Saludos al querido, el veterano Elías Ramón. ¡Qué Saludos, grande! Elías. Gracias por estar, por compartir y por vivir la pasión con nosotros. Dice, che, ¿no quieren un Deli González Baez, jugador de jerarquía encima de Cerrita? Dale, Dice sí, dale, Dangar. dale, dale. Atención, que Vamos. va la carga ahora. Este Dale. es Baez. Totín. Bien. Por fin Totín demuestra, ¿eh? Recuperó, se fue a la carga, enganchó en una, le quedó para la zurda y bien definido para hacer su pierna mala. Al fin y al cabo, tenía muchas opciones, podía ir por derecha, podía ir por izquierda. En el medio también tenía un compañero, igual el pase a Cecilio iba a hacerlo mejor, pero bien, si yo era él y yo me encargaba de todo el armado de la jugada, también iba directo al arco. ¿Qué crees que Vos te diga? sabés que te tiro un dato de Luis color. Totín A ver, amarilla. te escucho. ¿Cuál La es? otra vez en su Instagram y le sigue Romy. Romy Mendoza Muñoz. Le sigue a Totín, ya no ve fútbol. Mirá Totín le vos. sigue también. Será por la facha de Totín. ¡Opa! ¿Y por qué? Atención, que va a sacar Adentro y afuera. Emiliano. Emiliano Ojo. va hasta el fondo. Hay peligro. Nada, Cayó nada. Escobar. Pivotea adentro y afuera. Ahí Cecilia va. juega, sí señor, juega Cecilia, está jugando el 10 del Ciclón de Barrio Obrero. Pero Llegó Franco Totín es una Acosta y persona muy fachera, ¿no? La verdad. Que cualquier mujer seguiría No, sin... pero sin- no le hace falta, pues su amigo le conoce el colegio, el esposo, su prima, algo pues. No, pero me refiero lo mismo que pasa con Tony. Tony, por ejemplo, hay mujeres que no ven ni fútbol y le siguen porque es fachero. Cecilio, buena pelota. Ay, Nabla Rivero, dibujame la diagonal. Saludame, Soy Franco, yo. soy tu fan, dice Curita. Upa. No. Soy yo, Cecilia está jugando bien. Sí, Muy, está para mí la jugando figura bien. del primer tiempo. Y yo estoy siendo muy autocrítico con él, o sea, tiene que soltar un poquito más rápido su pelota, pero literalmente es de lo mejor en ataque de Cerro ahora. Salió Miguel Martínez, pelota Compa arriba es. por los aires. Buena recuperación de Cerro Porteño. Dale, La Cecilio, carga, ahí va está. dominando ahora Vamos. Cecilio Domínguez. Cecilio que toca Abrila, para Totín. Totín amarilla. Juego por el Dale, costado Páez, derecho para jugate Páez. la Páez, mitad Páez, ahí. Páez. Dale. ¡Páez! Bueno, este Esa Páez. pelota Buenísimo. pasó saludando al travesaño. Estuvo cerca Cerro. De vuelta el chico Páez. Buenísima Estuvo la buenísimo. interacción con la pelota. Y Se esto- anima, cara dura, de eso que va al frente. Me gusta Páez, la verdad. Interesante jugador. Algo que me gusta también que en estas jugadas que tiene protagonismo Páez también lo tiene Totín Amarilla. Va de a poco teniendo un poquito más protagonismo en los ataques, en las réplicas, en los contragolpes. Y eso es lo bueno, que Totín se involucre. Porque Torres tiene que ser el que está en el área, no tiene que ser Totín el que siempre está colgado en el área chica. El portero tiene que estar un poquito más involucrado en las jugadas y en el armaje, ¿verdad? Tomás Tereré, mi bro. ¿Vieron ayer lo Recontra de... tomó ¿Quién Tereré. es eso ayer? Sí, lo No. de que vimos. No, la noticia. no, una locura. Ya sé cuál se refiere, Al no. Speedy. Sí, sí, Hay que ser sincero. Qué lástima. No, eso es gore puro. No. Encima Eh. que tipo lo tenemos muy recordado a Speedy acá en el Exacto. fútbol paraguayo. A pesar que pasó muy poco tiempo acá. Aunque sea meme, lo que quiera hacer, le tenía un No, recuerdo. se le tiene Se le muy tenía bien, un cariño. es un le humano. tenía un muy cariño bien y es- recordado en el fútbol Por paraguayo. sobre Le todo tengas, lo claro. que dice Ferdupe, es una persona. Le tengas o no cariño, es una persona. Sí. No puede simplemente ser insensible Claro. en un caso así. o sea. Claro, claro. Es muy triste y a pesar de todo, y es muy loco. Es muy loco lo que voy a decir, capaz muchos no van a estar de acuerdo conmigo. A ver. Pero para mí, Paraguay, aunque todos los quilombos mierdas que tengamos, políticos, todo lo que quieras mencionar, estamos mucho mejor que otros países. ¿En qué sentido? En que la gente en Ecuador, en Colombia, ya sé, sí. mata como sea. Acá también, pero no es tan masivo como allá. Claro, claro. Y Son tam- países mucho más violentos, Colombia, Sí, mucho más Colombia, violentos. Colombia, México. Ecuador, México, Argentina mismo, bueno, está bajando otra vez, pero en algún momento Argentina. Son países mucho más violentos que Paraguay, aunque no quita Aunque, la responsabilidad claro. de lo que pasa Claro. acá, pero sí, son países más y mucho más violentos. Sí, eso es cierto. Se entiende lo que quiere decir. Se entiende muy bien. Franco, imitale a Nelson Rivera, dice FedEx. No tengo cámara, muchachos. ¿Quiere entrar ahí? No, 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 no. No le ande. Vamos a ver cómo hacer. Podemos entrar el plano. ¿Puedo entrar con Seba? Acá. Si achico un flash la cámara. Sí. Sí, va muy Que bien. le carguen la responsabilidad al Benja, muchachos. Ay, güey. Él es una persona que labura, ¿sabes qué? Se gana lo suyo.
Mira, le pusieron a Franco, me gustó. Ahí está, ahí está. Márquete, Chillao. Sí me gusta. Chillao, Franco. ¡Upa! Producción. Ahí va la Producción pelota. tiene nombre y apellido, no le digan producción. Y vale Férica, ahora se la pierde el hombre Páez saliendo a Meliano. tu cara se va a hacer. Para la foto. ¿No tenés micrófono ahí también, Franco? Ahí va el esférico para Cecilio Domínguez, va viajando. Cecilio, Domínguez Cecilio. con la pelota. Sigue Cecilio, Bien, quiere mandar bien, el centro, hay córner. Hay córner para Cerro Porteño, aunque hay un jugador tendido en el suelo. A ver. La reiteración de la jugada con Escobar. No hubo nada. Nada. Futuro técnico de Cerro. ¿Bancarías a Botellón como técnico de Cerro? Yo recontra. Felipe? Yo banco más a Rúa que a Botellón. No, eso sí, categórico, pero soy para mí, a mí me Arrua parece que en una situación delicada como esta, para mí me parece, a mí Arrua me parece un técnico que fichás a comienzo de temporada. Botellón me parece un tipo de Caruso Lombardi, digámosle. Claro, tipo que... Te va a salvar, que ahí cuando estés mal te va a soluciona. salvar. Sí, Tipo Alfaro. Imagínate, por ejemplo, Cerro que uno de los formatos donde menos rinde es en mata-mata. Caruso Lombardi te mata ahí. Impresionante. Imagínate Cerro la necesidad de ganar una Copa Paraguay, por ejemplo. Un Botellón sería para mí. Ideal. Claro. Gracias, Miguel, por compartir. Si está jugando, vayan compartiendo. Tap a la pantalla, señoras, señores. Franco, tenés... Ahí está, espectacular. Ese es el equipo del Ciclón de Barrio Obrero. Yo lo que le digo que Botellón tiene que probarse en otro club antes de llegar a Cerro. Cerro le va a fundir a Botellón. Un equipo más grande. O Eso sea, sí. un equipo... A ver, uno de los Guaraní, primeros 4 grandes. Libertad, un Luca, o sea. Sí, puede ser. Pelota ahí por el comparto costado contigo. izquierdo y va avanzando. Cerro Emiliano es se un escapó. quema técnico en ese sentido. Ahí comparto. Pasó Y más otra vez, con mucho técnico Aranda, bueno. Pablo levanta la pelota, busca a Emiliano. Ojo, no se nota Dale la tanto contra. la superioridad numérica en jugadores del No, Ciclón. realmente no. Ahí va Totina Amarilla, Dale. se conecta con Dale. Cecilio y va escapándose, acelera Bien, Blas. Avenida Quinta en el cambio para Blas Rivero, cruzó la pelota, ahí va llegando, la quiere Totín, la bajó Totín. ¿Había mano o no? Viene el centro al área. Ah, no, señor. Parecía que se le perdió la pelota y después de un control nomás. Sí, literal, porque estaba uno atrás suyo. Uy, van a bajarlo. No, qué buena recuperación del Tonga. Gastón, Bien, Tonga Gastón, Gastón, ex Vélez Arfield, ex seleccionado nacional. Pelota para Torres, que abre Dale. el juego para Cecilio. Esta es. Jugátela, esta es. Cecilio. Cecilio tocó al medio para Torres, que está pegando pues Torres. ¡Ah, no! ¿Cómo chutá, carajo? ¡Torres! Impresionante Dios mío. lo de Torres. Y va Velázquez, le va a pegar Velázquez. Cayó. Alta falta de Sarkis. Hay pelotas paradas para Cerro. 7 minutos va a agregarse a este primer tiempo y esto es algo característico, súper característico de Gustavo Velázquez, que cuando se hincha las bolas, cuando Gustavo Velázquez se hincha las bolas de que no hay ataque en Cerro, el tipo agarra la pelota y hasta el fondo, hasta encontrar a alguien a la derecha, a la izquierda, así me gusta. Ese tipo de jugadores con actitud que dicen, che, si ustedes no pueden, voy yo. ¿Qué querés que te diga? Gustavo Velázquez se manda para adelante, así me gusta. Dice Marco, fingí que sos Chispivera. No, Sí, ese ¿cómo pibe, que no puedo. Ese pibe de micrófono también, por eso no se puede. No sé, de verdad, digo. Ferdupe te quiere marcar. ¿Cuál? O es tererete, dice. Y No, estoy pasando yo, ustedes pues deciden a quién le pasan. Yo tengo acá agua también, si quiero más dueño, o sea. Ferdupe. Estamos tomando. Se puso nervioso, ¿no, Verdupe? No, sí, yo soy fundamentalista de terereo. Pelota parada Dale. para Cerro. Este tiene que ser ya. Nos vamos hasta los 52 minutos Vamos. de juego. 46 y va Cecilio, manda el centro al área. Ahí está Miguel Martínez, Miguelma. ¿Y cuándo va a ser el partido de Totín? Gracias. ¿Cuándo va a ser el partido de Totín, viejo? Capaz Torres tenga su alta, baja, lo que sea, pero por lo menos ya tuvo alguno que otro partidito que de repente metió goles importantes, pero Totín ya no sé más. Ya no sé más Es cuántos complicado. partidos tenemos que bancarle más. ¿Sí? Sí, totalmente. Gastón, el Tonga. ¿Cuándo es lo que va a aparecer? Tenemos partido, está 0-0, ¿eh? Iván Decano fue el que dejó ese mensaje en la pared de la casa de Richard. Dice Upa, Chris. ¿en serio? ¿Sí? ¿En la casa de Richard? Mira, mo. No, llegaste a no, ver? ¿viste vos eso? No. Y le pusieron así, salido limpio, así, Le pusieron- literalmente. Ahí va vandalismo. Blas Riveros, enganchó para la pierna derecha Blas Riveros, que sigue, insiste Blas Riveros, va Blas Riveros, que ¡Buena! ¡gol!
Saca la ¡Qué pelota. jugador! Le Ganen queda o a- plomo le pusieron. Sí, sí. Así mismo. Ese fue a Derlis. A Derly fueron, sí. De hecho, su señora subió y tipo con un comunicado lo... Pelota arriba, atención que viene Totín, abre juego para Páez, Páez que le queda, Páez da media vuelta, decide retroceder con el esférico, ahí está Páez, Edgar Páez para Domínguez Huerta, Fabricio decide Vamos. retroceder para Edgar, es Páez, abre juego ahora para Matías Damián, el central se conecta con el volante, es Gastón, Gastón para Velázquez, Velázquez mira al área, mano al Bien, centro, buena. la baja Cecilio, el remate. Morel, siendo Morel. Ah, Morel, perdón. Morel, Pienso Morel. que fue muy buena la intención de Cecilio. ¿Cómo le bajó de pecho? Excelente. Excelente lo de Cecilio, ¿dónde está? Che, yo tengo cero problema con Morel y con Gastón. Suegro problema. Cero problema con Suegro Suegro problema. Para mí que se reflejó Sonó un poco. un poco- Se reflejó un poco. Upa. Salió un chiqui, para mí que hay Sí, un problema. yo tengo cero Sí. problema con Morel y con Gastón, boludo. ¿Pero por qué lo borran así a Marcelino? La verdad que sí. ¿Cómo me le Era, gané era bueno problema? Marcelino. Yo tengo problema con Morel. Burro. Y a Marcelino, porque eso nomás, eso es lo que yo te estoy diciendo. O sea, puedes odiarlo o no, pero ¿qué pasa con Marcelino, viejo? Porque hizo cagada en la Copa Libertadores. Va, pero No, ese, no, ese no, Copa Paraguay. No, la Copa... Paraguay sí, contra Eso, Pastoreo, Copa pero ya Paraguay. está, boludo. O sea, es un Y partido ahí lo y por borraron. una roja, no sé. No sé. Y eso es lo que creo que pasó. Pero... Caca, tiene Morel. Saquen a Morel, dice. Continuando más lo de Olimpia, ese dato que tiraron del tema de las murallas, eso. A Quintana le rayaron el auto también. No, eso ya es una. A Hugo es una Quintana. boludez. Le rayaron el auto. Cecilio, pelota por el costado derecho, para mí muy abierta la pelota que le llegó, siguió peleando, hay juego con las manos para el conjunto de Emiliano. Gracias Sergio Ortiz por seguirnos, gracias a Luis Isaac Fonseca. Gracias por seguirnos, muchachos. Vayan compartiendo el tap a la pantalla que no puede faltar. Franco, saquen a Morel, dice. Me dice que Gonzalo Falcón dejó el fútbol para ser proctólogo, dice. Pero no le metió ni el dedo tipo Gonzalo Jara tampoco. Yo sé la diferencia entre metida de dedo en el culo, no tan... Ahí está el especialista. Va la pelota de Cecilio Domínguez. Cortando. Está haciendo muy... Ve que el de Gonzalo Jara fue... Sí, ese fue espectacular. dedo- No, ese fue una ese locura, fue ¿no? dedeada. Profundiza el tipazo. Ese fue híjole. profundizado. No, en serio fue mucho más denso. Encima trae el Tipo- guante acolchonado. Ese nomás es tipo casi ahí. Igual sí. No Sí, fue sí. tan... Ese que le... Hay de córner Gonzalo para Jara, Cerro Porteño. Va a Para levantar el Cerro, esférico Cecilio Domínguez. 7 minutos agregó. Viene el centro al área. Saca Meliano. La baja de pecho. La baja muy bien ahora. Genita Domínguez Huerta. La toca para Blas Rivero. Blas Rivero se anima. ¡Excelente! Arriba y afuera. Uy, buena. 0-0, mi querido A6. Marco hace ese que hace Falcón siempre. Upa. Hace un sonido así. No, con su boca. ¿Cómo es tu sonido? Ese te hace así y te hace así. No. Estarías pulsado tranquilamente en una cancha de fútbol, Marco Morel. ¿Qué Era digo? maleducado. Podemos continuar con el partido, muchachos. Porque me siento incómodo. Así que si Salida. Marco Morel dice... Está ventilando si información. Marco Morel dice, no, es un maleducado después del programa con Robert Singer, le voy a quemar. No. Sos Bien, maleducado. te banqué ahí, te banqué ahí. Sos maleducado. Banqué ahí. Metieron ya. Amarilla para Gustavo Velázquez. ¿Eh? Ay, Sí, ay, vamos ay. a Velázquez. ¡Ipa! El Curu. Cururú Velázquez. Ya está. Ya está. Ese. Franco, fingí que sos Maggie, dice. No. Sí, estuvo bueno. Me gustó, te banqué ahí. Pero no, en el micrófono no voy a escuchar eso. Ya me voy a poner a todo sonido que haga Franco Barros. No pongo. Ah, ¡epa! Le va a echar, parece. Ay, que no le escucha. Puta, El otro seguía. Qué pucha, qué No, sensacionalista, boludo. pero ¿sabe qué pasa? No, No, tenés que ser inteligente. No, tenés que ser. No, yo digo al jugador y nada. Por el jugador. No tenés que ser ahí. Pero tú, y porque tu rival tuvo una roja. Tranquilamente puede enderezar ahí. Pasa siempre eso en el fútbol. No. Sí, somos futboleros. Si Díaz de Vivar se enoja. Y sí, le saca. Ya que Pelota expulsó al contrario. área de Ameliano. Se va, el Yo le córner. quiero entender cuando Ciudad dice los que somos futboleros. ¿Qué quiere decir? ¿Quién no es futbolero? No sé. Se mete en una sección. Usted no se Ay. considera futbolero, no Los que sé. somos futboleros, Y adueñándose somos. del sindicato de futboleros, pico. No sé, boludo. No, porque hay algunos que ven fútbol por TikTok, la verdad. No se puede debatir tranquilamente. El que dice, el mismo que dice, los futboleros entenderán, después comentan solo con goles ganan. Ahí está. Ahí está. Corner que viene para Ameliano. Busca el primero Ameliano con 10 hombres. Payado.
Ya se va a terminar. Se terminó, tiempo cumplido, pero Cerro va a acelerar. Vamos a ver si afuera. Termina la primera etapa, señoras y señores. Comenta los cerristas. Un partido espectacular de Botellón García. Ya se nos estoy atrás la mano de Botellón García en tema de que se quedó con 10 hombres Ameliano. ¿Y cuál es la mayor virtud de Botellón? Lo táctico. Sí. Y para mí en lo táctico logró posicionar bien el equipo y Cerro no pudo profundizar nunca. Es uno de los... De hecho, uno de los problemas número uno que Cerro Porteño Diego Martínez tenía luego ya antes de jugar hoy con Achu, como DT ya en banco, sin Diego Martínez ya. Cerro empezó muy bien, pero le faltó como siempre esa profundidad, esa finalización de jugada en algunos momentos. Y hay que ver. Después, un burro. Sí. ¿Cómo? Sos un burro, Curita. Sos un burro, boludo. ¿Qué Sos dice? yo no sé, a vos te faltó yodo, te faltó sal, te faltó... Franco. Sos un burro. Este le haré, Curita. Y otra cosa. A ver. ¿Juega Morel? Sí. ¿Cerro gana? No. Bien. Morel es un tipo que no puede más jugar al fútbol. Igual te que digo, se vaya Franco. a Guaraní con Bernay, Franco. que se vaya a recuperar a nivel donde sea. Le detesto. Fosfato de Fodio le faltó. Exacto, muchachos. Encima es un jugador que después se ríe de la gente otra vez. Después de que hizo un partido horrible, se va y se ríe, se burla de la hinchada. Morel No no, sé qué te- tiene cerebro, tiene mandioca y almidón. No te sirve para el medio campo, los perros. No te sirve. En vez de conectar neuronas, conecta almidón. Déjense de joder. Gran puta. Sáquenle a Morel. Che, pero igual como estaba diciendo Sebas, boludo. Ameliano también juega jarambol. Y sí, pues a jugar jarambol, pero... Pero sos Meliano y ya eso ni tenés que jugar. ¿A qué va a jugar también? No vas a salir a buscar el partido tampoco. A Chucarro, uno de los técnicos más ofensivos. Halal bol. El jarambol de la historia, boludo. Es literalmente un partido del Arsenal y el Atlético Madrid, boludo. Halal es Cerro. Haram Sí. es... Jarambol, viejo. O sea, estar a 80 años en meter un pase al medio también. Eso es lo que a mí me picha realmente, porque no se equivoca el olimpista cuando dice qué mal que está Cerro para que Cecilio sea el mejor. A mí me Es preocupa... cierto, Debo, lo que querés que te diga. o sea, Realmente no. es cierto. Pero en este partido siempre aclaramos. Pues yo le di obviamente. a Achu, o sea, yo veo que hay cambio en el equipo. Sí, capaz en actitud, sí. Actitudinal por lo menos Sí. se cambió un poco. Lo raro es que Cerro Porteño estaba jugando un poquito mejor antes de que se diera la expulsión. Sí, Y sí. parece que decayó en profundidad en lo futbolístico después que se dio la expulsión del rival. Increíble. Ese Pasó lo contrario. Lo Claro. que tiene que pasar, supuestamente con la expulsión, vos tenés que proponer más, tenés que ser más superior que tu rival en todos los sentidos. Pero ¿sabes qué Y pasa? pasó lo contrario. ¿Sabes Increíble. qué pasa? Que cuando vos estás jugando en igualdad de condiciones, ¿verdad? El otro equipo se va a animar a atacarte, se va a animar a hacer algo más, ¿verdad? Sí. Ahora ya está, se quedó con uno menos Ameliano. Entonces, todos a defender. Y a mi juego me llamaron como dice Todos Botellón. agarran y ya está, boludo. Vamos a Bo- defender, ya está. Sí. Los 11, o sea, no hay más 11, ahora son 10. Los 10 colgados del aro. Del aro, Dios mío, uy, yo juego básquet. Pero los 10 colgados del arco, Ah. boludo, y no tienen No. de otra. ¿Entendés? El partido va a terminar 0-0 para Botellón, lo más probable, y eso es lo que más él querrá, ¿verdad? Ahora ya no hay más una posibilidad de que termine 1-0 para Emiliano, a no ser que sea un penal. Curita es tereré. Y si vos te pones y te fijas, te da una Pero diferencia. vos, si no pensaste que era mate, viejo, ¿cómo Si vos te fijas en la ¿Cómo pensaste que era guampa, mate, en serio? si vos te fijas en la guampa que tenemos, ¿qué parece la guampa? ¿Qué parece la guampa que tenemos nosotros, Curita? ¿Dónde está la guampa? A ver. Estaba allá. ¿Sabes qué parece? Tu molde. Hijo de puta. Bien. Curita Bol. Bueno. ¿Qué dice la gente de TikTok, Franco querido? A ver si... No. Dice, ¿dónde le deben jugar bien a Jiménez? Lento, no marca y ni ataca. Buena opinión, porque de lo que Cerro cada vez necesita más un jugador rápido. Vimos lo que genera Páez, por ejemplo, con su velocidad y Jiménez siendo solamente el que tapa las salidas. Me parece una estupidez en este tipo de partido donde tenés que proponer. Yo, por ejemplo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Yo bancaría más subirle a Pérez, que juegue en el medio, y que baje Morel de central. Yo le meto a Carlito Franco, Puede a ser. Edgar Páez, que juega Ya en que la mitad. Morel- Sí, es Mo- literalmente lo que yo decía en la transmisión pasada también. Sí. Morel me parece muchísimo más limitado que Pérez en cuestión de técnica. Para mí, desde mi punto de vista, Pérez es mejor y demostró para mí cosas más interesantes que Morel en Cerro Porteño jugando ahí en el medio. Es impresionante porque Pérez se supone que tiene que desempeñar un poquito de tapón, ¿verdad? Siendo defensor, obviamente, ¿verdad? Pero
Impresionante que las veces que jugó en el medio ocasionó más ataques que cualquier jugada Claro. de tono de Jorge. ¿Entendés? O sea, Jorge, el tipo, es un tipo de Wilder, pero lo ponen al lado de Wilder. ¿Entendés? Que tiene que pisar el área, que tiene que distribuir las jugadas, pero nunca metió un gol. Un full gol no metió por el viejo. Entonces, Y no. después, otra cosa también que quería preguntarle a ustedes. ¿Para cuándo Totim? ¿Cuándo va a ser el día de Totim, muchachos? Parece que- Esa es la gran pregunta del millón. Yo ya estoy podrido. Yo ya... Sesiona Ya no le voy a Trinidense, que bancar. aprenda. Ya no le Y va a banco meter más más, goles ya ahí, está, seguro. boludo. Ya está. Ya tenés que demostrar algo aunque sea diferente, viejo. Para mí, Ferfer, por ejemplo, en los pocos minutos que se le daba en su momento a en Cerro, te demostró cosas muchísimo más superiores que Totín en varios partidos que empezó siendo titular además Totín. No, y hay, Igual- y hay que hablar de la debacle mundial De Torres. de Torres. Sí, Sí, exactamente también. eso quiero decir. Que, o sea, mucho se habla de Totim, ¿verdad? Pero literalmente es como un... ¿Viste esos extintores que están con el cristal, verdad? Totín amarilla es eso. Rompieron el cristal y dijeron, bueno, voy a traer otro 9. Pero ¿por qué trajeron a otro 9? Porque Torres no estaba funcionando. Literalmente Claro. por eso. O sea, Sí. Torres es el que tiene que poner la Y también cara un por el capricho ataque también. arriba Sí. para que después Totín sea su competencia. Pero Torres está tan carente que lo ponen amarilla justo a él como titular. Es literalmente por la carencia que genera Torres que lo ponen a Totín. Totín debería ser un... Ya sé que estoy yendo recontra el carajo, ¿verdad? Pero que tiene que ser un Ferran. Literalmente tiene que ser un suplente. Hoy por hoy no es suplente Ferran, pero alguna vez lo fue. Y a eso me refiero. No, y Son el tema de jugadores que tienen que Totín... ser recambio, básicamente. El tema de Totín porque... ¿Sabe por qué estamos apuntando mal lo de Totín? Porque fue un capricho de la dirigencia. Como todos Fue un los capricho. Cada delanteros. mercado de pase, desde que yo tengo memoria, hace 3 años que siempre venía sonando para Cerro, que siempre la dirigencia le buscaba, que no se daba, que no, que Desde sí, que no, 2021 que yo me sí. acuerdo. Desde Sí, 2021 siempre era Totín, sonaba para Cerro. Sí. Desde que jugaba Y en la MLS. Es más, para mí tiene más valor eso. Capaz lo de Torres, yo banco totalmente que Torres está pasando un mal momento, obviamente, eso no se puede obviar, ¿verdad? Está pasando un mal momento Torres, pero Torres pues te demostró algo en su momento. Torres Sí, cuando vino su primer partido que jugó con Cerro en su debut, un partido importante contra Libertad, te mete un gol. Sebas, yo quiero decir una cosita Y que Totín, dice- ¿qué te demostró hasta ahora? Quiero responder una cosa acá porque me parece una boludez realmente lo que dice Iván Decano, que dice, ¿por qué Cerro juega sin gente si pelea la punta? No, es chicana. Y yo también te voy a decir lo siguiente, que absolutamente no es chicana. El fútbol paraguayo es totalmente resultadista. Lo viste en Cerro, lo Sí. viste en Olimpia, lo viste en la selección paraguaya, que ahora cualquier persona que no sabe un carajo de fútbol te empieza a hablar de Tony Sanabria como si fuera que es el mejor 9 que pasó por la selección. Entonces, vamos a hablar con la verdad. Ninguno de los dos clubes llenan su cancha ahora mismo. Claro, ¿no? O sea, Y ninguno de los grandes. nadie es pelotudo. Y un abrazo franjeado hoy, Na- 19-2. nadie no es pelotudo también. Cuando los muchachos entienden de fútbol también, ¿entendés? Claro que si a tu equipo de repente de puro pedo viene ganando o capaz está peleando el campeonato porque los otros que están arriba son también igual o peor de horribles que vos, por eso nomás vos estás peleando el campeonato. abrazo, Y eso para mí un abrazo, pasa Iván. con Cerro. Eso para mí pasa con Cerro. Los perros saben de fútbol, entienden de fútbol, entonces el equipo no es que está haciendo una calecita y el paraguayo es uno de los públicos más resultadistas. Marcos, ¿Qué hace Nancy? ¿Cómo que estás? Paraguay llegue por segunda vez a cuartos de mundial o que un equipo que no sea Olimpia llegue a su primera Libertadores. Para mí, por el bien del fútbol paraguayo, que otro equipo gane la Los dos de Libertadores. bueno para el fútbol paraguayo. Sí, por eso. Pero vos Porque uno decís- marca antecedentes y el vos otro sería como igualar una marca histórica. No, pero claro que los dos van a... Pero yo digo a nivel clubes. A nivel clubes, o sea, yo creo yo que te podemos... pregunto, ya que estás tirando esa pregunta vos, Verdupe, yo te hago A ver. una pregunta a vos seria. Vamos a ver qué me respondes. Ay, ¿Qué vos elegís? ¿Qué vos elegís? Campeón Y del que mundo. también para el chat también va la pregunta. La primera con Paraguay, y porque la mayoría que estamos ahora somos cerristas, ¿verdad? Están ahí en el Bucaja. chat. O también Olimpia la incluyo. Hablo la primera Copa del Mundo de Paraguay. O Antes de que la me primera digas- Copa Libertadores con Cerro. O al Olimpista, la cuarta. Y evidentemente la primera Libertadores de Cerro, hermano. Porque Yo ese también. ese va a ser la base de un equipo grande de la selección. Obvio, vas a elegir. Me importa, Che Pepino, que me queme lo que sea. Yo quiero la primera Libertadores de te Cerro. diga, güey. viejo? Yo la verdad prefiero el mundial. Yo quiero la Libertadores con Cerro. Boludo, imagínate Vos lo sos que un va a hombre ser vencido. Vamos a partir económicamente para que abajo, Franco, vos sos tengamos un un hombre mundial, vencido. boludo. Vos sos un hombre mundial, vencido. carajo. Vos sos Económicamente va a ser una locura. O sea, va a explotar, Demasiado niño. politiquero ya no. No, Yo- a ver, Demasiado hablar de política últimamente. ¿Qué es lo que te anda pasando? Ahora un poco de algoritmo. No te veamos, Yo te cambio cuarto de final. Charlie Kirk, ese Todo, tipo.
Yo te cambio un cuarto de final de la Copa del Mundo de Paraguay por una semifinal de Copa Libertadores de Cerro. Así nomás. A ver, decimos otra vez. Te cambio un cuarto de final de la Copa del Mundo con Paraguay por una semifinal de la Copa Libertadores de Cerro. O sea, Así le nomás. quitarías una semifinal a Cerro por darle otro cuarto a Paraguay. Al revés. No, al revés. Le quitaría un cuarto de final a Paraguay para darle, aunque sea una semifinal, una posibilidad que Cerro pueda jugar una final de Copa No, Libertadores. no, No, amiga, no, al yo pedo. no. Ese sí ya no, porque yo voy Yo- desde la yo sí. base. Yo voy desde la base del antecedente histórico, ¿entendés? Y nosotros tenemos un solo cuarto de final, boludo. O sea, también. Y yo no viví tampoco un cuarto. No, pero yo te hablo ahora. A ver. Ahora yo te hablo. Ahora yo te hablo. Ah, o sea, a no, partir le, de no, ahora. no tocamos lo de tocamos antes. la entonces. historia. Ah, ok. Nosotros estamos hablando a partir de Preferís- ahora. Ya que preferís- Paraguay, Claro. Paraguay, Ok, Paraguay, ¿por preferís. qué no? Yo me pregunto, ¿por qué tiramos esta pregunta, verdad? Obviamente. Ahora entendí, Porque ahora Paraguay está bien, ¿verdad? Sí. Paraguay está bien, es una selección que Tiene un histórica- equipo que puede pelear Sí, la Copa. Puede pelear la Copa. Si selecciones como Marruecos te llegaron a una semifinal de Copa del Mundo cuando una selección africana nunca llegó hasta esa instancia. Ay. Y Sí. selecciones como Croacia te llegó a jugar una final del mundo, siendo que no era una selección que normalmente ni pasaba a cuarto de final. ¿Por qué no Paraguay? Claro. ¿Por qué no Paraguay? Por eso tipo, estamos tirando ese hipotético caso y más porque se vienen las elecciones de Cerro el próximo año y va a ser cambio total de repente de actitud, de mentalidad, de gestión. Y ¿Quieres puede pasar saber cualquier algo cosa. súper simpático? A ver. Saliendo un poco del fútbol paraguayo. A ver. ¿Cómo? Le voy a contar algo súper simpático, pero saliendo ya del fútbol paraguayo. Sí. El Manchester United, ve que salió Alejandro Garnacho. Sí, y está en el Chelsea ahora. ¿Saben cuál fue el motivo por el que salió? Y ¿Por qué? Se enojaron muchísimo con él. A ver. Porque le invitó a Speed a la celebración. Che, esa es una buena noticia, ¿eh? Podemos ir a pleno contigo y tira. Dale. Venimos a pleno con Franco, mi querido La Cabra Adam. Ahí está. Y si sacamos el... No, más ya te estoy pidiendo. Ahí nomás, ahí después que se corta. Increíble lo de Garnacho. ¿Cómo? Llama uno para robar. Un buen gancho. Motivo por el cual Garnacho... No van a creer. Ah. La de siempre. No van a creer por qué le echaron a Garnacho al Manchester United. Es, como mínimo, bizarro. La dirigencia y el plantel del Manchester United se enojó muchísimo con Alejandro Garnacho después de haberle invitado a iShow Speed a las celebraciones del FA Cup el año pasado. O sea que si ponemos balanza todo lo que hizo Garnacho por el Manchester United y la cagada que se mandó, Speed fue la gota que colmó el vaso. Y lo echaron porque le invitó a Speed a la celebración. Y cayó muy mal entre sus compañeros y entre la dirigencia. Qué boludez. Che, qué loco es. Qué boludez. Qué loco eso de que te echen porque le... Bueno, yo Y no, no sé. sé, Sí, o sea- espera, hay que ver También son también... políticas también. Está bien, Sí. está bien. Para eso está la política. Pero yo te pregunto, ¿habrá alguna política que decía que él no podía llevar o algo por el estilo o que él podía llevar un invitado y decidió llevar a iShow Speed? O no se podía llevar invitados, no entiendo. Para mí tendría que ver algo más por un lado de la falta de diálogo. Si es que habría, así como decir, una norma, una regla que te dice que no puedes traer un invitado fuera de que sean tus familiares o alguien especial, una acreditación o que sea, bueno, se dice. Y si no hay ese diálogo es porque se marcó un antecedente de que no se puede hablar con ese jugador. Algo por el estilo habrá pasado. No creo que sea solamente de Speed, como dice él, pero Claro, puede ser claro. tranquilamente, realmente. Claro que puede ser, sí, porque hay órganos que, por ejemplo, no toleran una falla y hule. Y me parece correcto. Ahora nomás hay que saber el del por qué se dio este suceso. Pero bueno, el Manchester United, que Garnacho tampoco fue demasiado a pesar de la chilena que hizo. No. Pero igual, muy loco, ¿eh? Y Muy loco, muy justo loco. Angá le vino. Pablo, cortá ese su víscera, Pablo. Escribile a Pablo ese... A Pablo escribile ahí, tirámoslo a iShow Speed. Brother, Ahora, 20. justo fue a caer al Chelsea ese tipo ya. ¿Cómo lo que se echa Chelsea. todo al pedo el Chelsea? Con todo respeto, hijo. ¿Qué pasó? Mira que London is blue. Mira que London is blue. Pero qué jugador al pedo que traen cada rato, viejo. Por suerte, Joao Pedro y Estebao le salió bien. Pero después, hermano, no me puedo fichar 10 jugadores por ventana de fichaje. No, es cosa serio. Es que es el Sinceramente. modus operandi. Es el modus operandi del Chelsea. Ya van varios años Claro. en los que sigue haciendo eso. Por ejemplo,
también para evitar y también no caer y sobrepasar el fair play financiero, hacen lo de sus clubes que forman parte, como por ejemplo el Racing de Estrasburgo. Va a arrancar la segunda etapa. Sí, literal. 0-0 va, muchachos. Para los que están preguntando en el chat, 0-0 va el partido. Y para enganchar ahora este va a empezar tema- el segundo tiempo. Para enganchar este tema con el fútbol paraguayo, para mí me parece muy peligroso que siempre se piense en el hecho de que los equipos grandes tienen que fichar cada vez más o tener más recambio, ese tipo de cosas. Porque cuando vos tenés cada vez más jugadores en un plantel, el técnico tiene más excusas de que no le salgan las cosas, de que un jugador no rinda como quiere, porque simplemente es su esquema o su forma de jugar tácticamente. Uno tiene que saber mantener su equipo con lo que tiene actualmente. No puede siempre estar diciendo, no, pero este jugador no es mi modelo. Puede ser que no sea tu modelo, pero adaptarlo, entrenarlo, intentar que de alguna manera encasille en tu forma de jugar y no siempre con cada jugador que puedas moldear tu equipo lo uses como excusa. Empezó el segundo tiempo, querido Marcos. Arranca la segunda etapa, señoras y señores. Cerro Porteño ya juega ante Ameliano de vuelta en los últimos 45 O minutos. sea, lo va más o menos legalmente. Ingresó Salas Zamudio, jugador Al Chelsea. que le encanta hacer goles. Al Chelsea Sí. le falta un central paraguayo. Eso no me voy a decir. Ahí va atacando por el costado izquierdo. Te pido la barra cuando pueda, mi querido La Cabra Dana. Olimpia trajo 28 jugadores gratis y ninguno rinde. Cierto. No, y por Sebas, eso- ya famoso, ya no hace más caso. Y dice Ángel a 023. Ángel, saludo para vos, papacho. Grande, qué? grande, ¿Ángel grande, qué? grande. Ángel a Un abrazo, Ángela. Anderson Acosta, Abrazo. gracias por seguirnos. Marcos a Ortiz, parece que le escribieron en su pared que se vaya al de la O, dice Tiago Decano. Mira vos, atacando Cerro Porteño por el costado derecho. Domínguez Huerta con la pelota. Abre juego para el costado izquierdo, casi mitad de cancha. Recibe ahora Matías Damián. Pérez con tranquilidad recibe Cecilio. Cecilio se frena. Vamos. Va Cecilio, manda al centro del área. Lindo. ¡Morel! Cerca estuvo el primero. Y se picha Morel porque, claro, tuvo muchísimas ocasiones ya directamente pisando el área. Le quedó de la pierna derecha, de la pierna izquierda, ahora de cabeza en el comienzo del segundo tiempo. Y bueno, se está viendo un esquema, o bueno, no un esquema, sino un patrón de comportamiento muy clave en Cerro Porteño. Cecilio desborda, busca la cabeza, busca el centro o busca asociación y va directamente todas las jugadas desde el rectángulo chico del portero. Asimismo, hay juego ya en la mitad de la cancha. Hay jugador caído. Cantero, Dupe, cantero. Gracias, Ferchu Jiménez, por seguirnos, hermano querido. Gracias. Ahí está Morel, justamente. Todo el pasto ya. Estuvo cerca. Vamos, Cerro Porteño, dice el líder González. Vamos. Hay juego y pelota parada para Salah Zamudio, que le se va colocando. Zamudio, cantalo, Dupe, cantalo, dice Olimpia. Igual quiero decir también que prefiero mil veces que Morel se piche porque no haya metido el gol antes que haga ese tipo de cosas que hizo en los partidos pasados, hacer gestos a la hinchada o de sonreír cuando se equivoca. Así Hay que cargo, pelota parada para Ameliano. Salah Zamudio envía la pelota al área. Saca y despeja. Ahí están los titulares. El conjunto de Cerro y Ameliano. No, Moreira. Ahí le quedó a Moreira. Se desvía en el hombre de Cerro. Moreira de vuelta. Dale, Piden vamos, mano. Va está saliendo todo la arriba. carga. Ahora Cerro Porteño. Aprovechemos. Pelota por el costado izquierdo. Dale. Se viene Cecilio Domínguez. 3, Dale. 4 contra 4. En esa va Perfecto. Cecilio. Tarjeta. Cae Tarjeta. Cecilio. Tarjeta amarilla. Sí. Amonestado y amarilla para el Tucu Salazar. Bajó a Cecilio. Pelota parada para Cerro Porteño. Qué buen inicio del Ciclón en la segunda etapa. Reafirmando Cecilio que está siendo el mejor del partido, como Sí. lo que estaba diciendo hace rato, desbordando. ¿Y vos cómo consideras, Sebas, qué le falta a Cecilio por el gol? Para mí, esa última decisión. Última decisión. Sí. Él está armando muy bien, pero de repente le falta una más. Marco hace un gestito como todo hincha de Cerro Porteño. Sácame roja, ¿verdad? Sácame roja, ¿verdad? Así, me parece excelente. Reclame, Marcos, reclame. ¿Qué opinaba Marco de eso? No, pero... ¿Pero qué opinaba Marco? Pelota parada para Cerro Porteño, Agacho. señoras y señores. Hola, mi querido Agus. Buena Marco Motel, Ferdupe, anticoladores. Colorado. ¿Cómo? Color. ¿Cómo? No entremos ahí, será. No. Este es fútbol. Y muchacho. crack. Pelota de Cecilia al área. ¡Gol! ¡Totti! ¡Vení, Franco Muerto! ¡Vamos! ¡Totín!
Totín, Totín, Totín. Por fin Totín amarilla. Abrazado, arropado por todo el plantel. El Ciclón de Barrio Obrero se pone arriba. Y el gol del 9. Muchos decían que era capricho de la dirigencia. Sí. Esto y aquello. Involucrados en polémicas con la hinchada del partido pasado. Ahora sí, es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer Cerro. Es lo que tiene que hacer Totín. De esta manera, el Ciclón se pone arriba con la mínima diferencia. Y el gol tiene un apellido y es Amarilla Totín. Espectacular gesto técnico de Totín amarilla para este golazo de Cerro. Hablo de golazo porque más que un centro de Cecilio, es un pase a la cabeza de Totín. Totín nada más que tuvo que hacer este gesto. Espectacular, lindo gol. Feliz porque por fin se le dio el gol. Ojalá que sea el primero en el fútbol paraguayo. Hablo del campeonato de primera división del fútbol paraguayo. El primero de muchos que se vengan. Ahora más. Así mismo que llegó el primero de Ciclón, Dupe. El extintor, el matafuego, haciendo su función de... La puta madre, me olvidé cómo era. Pero era buena. Sí, entiendo. Pero claro, Guardalo. el segundo delantero haciendo su función de que tiene que ser el recambio, el Sí. jugador que cuando el primero no cumple, bueno, vengo yo y vengo a hacer las cosas y limpiar la casa como algunos no lo hacen. Y me parece muy bien que Totín estuvo muy involucrado en todas las jugadas. Cecilio, como estábamos diciendo, lo último que le faltaba era la asistencia o el gol. Y con ese tiro, Sí, con ese también. tiro libre que hizo, excelente en el medio de la bomba, prácticamente. Está el portero. inspirado Totín y para Está mí sería inspirado. enseguida el segundo del Cerro Porteño que está arrancando bien la segunda etapa. Ya está arriba en el marcador. Totín haciéndole callar a Bruno Pond. Dice, no, tranquilo, va la pelota por el así costado no, izquierdo. Sí, hablando de que yo le estaba criticando, le estamos criticando también, ¿verdad? No sé si ustedes también, pero yo hablo de mí. A ver. Quiero que me hagan callar siempre así. En el sentido de que rinda y demuestra en la cancha. Eso nomás le Cecilio, qué pedimos. buena qué Buena, buen pase Cecilio. de tacón Iván Morel. Se desprende también Rivero, se espera Cecilio. Dale. Rivero que recibe, Rivero que está, cruzó la pelota. Ya estaba pensando Gracias que Seba no, Noguera. ya estaba pensando que no iba a terminar también esa jugada por el pase que le dio Pero Morel. qué Velasco. bien está Cecilio, viejo. Bien, la Qué verdad bien que está, sí. qué La bien verdad está que Cecilio Domínguez. Siempre le queremos ver así Cecilio porque sabemos de lo que sos capaz cuando está bien. Así nomás. ¡Hala! ¡Opa! Muchas gracias, Franquito. Muchas gracias, Franquito. Qué grande, Muchas gracias, Franco. Franquito. Muchas gracias, Franquito. No. Vos no diste los goles, vos no diste comida. comida. Lo que hiciste por Cerro no se olvida la vida. Ahí va la pelota por el costado izquierdo. Va viajando la pelota Vamos. de la Rivero al área. Se revolea la pelota. Saludos desde Concepción. Vamos, pasión. Dice gracias, Eva Noguera, querido. Qué grande. Agradecemos a todos los que nos están viendo de todas sus casas, los dispositivos conectados y corre para el conjunto de Cerro Porteño. 52 minutos. ¡Ay! Se iba todo No, el no, tipo. no, Vamos. No, déjate, joder, tranquilo. Vamos. Pelota atrás y se viene el Ciclón. 1-0 para Cerro Porteño. Le queda Gustavo Velázquez. Va el Cururú. Decide soltar la pelota para Domínguez Huerta. Domínguez Huerta, que le empiezo a decir Domínguez Huerta desde que Ferdupe Sí, le dijo sí. Domínguez Huerta. Porque yo vi directamente que es Fabri, y hay un Fabri, Domínguez y hay un Domínguez, boludo. Y la verdad que Domínguez Huerta, ya está. Me gustó el segundo. Es como de llamarle Galarza Fonda, literalmente. Galarza Claro, Fonda, sí. Galarza Fonda. Es buena. Me porque gusta, es buena, Matías es Galarza buena. habían 2 en Talleres. Este Sí. Gastón se espera. Blas Rivero. Pelota de Gastón para ¡Qué Blas. lindo! Rivero que recibe. Rivero. ¡No! Siempre está en su cabeza que tiene que cruzar nomás Blas. Pegale Sí, la literal. Blas. Sí, Literal. él tiene eso tipo calcado. El tipo llega a final de fondo y hay que Memoria cruzar, sí o sí. muscular. Sí, Literal. eso es Ferdupe su... prende stream, dice Cris Paraguayo. Yo quiero que me haga callar Ferdupe, pero con el segundo sentido. ¿Cómo? Y bueno, esa es tu comunidad, mi rey. ¡Upa! Me parece correcto. No, Nadie, no. nadie está en contra. Tipo, Ahí hay positivo. cada comunidad es como... No, ya sé qué hace así, déjate joder. Déjate Sí, de sí, joder sí, la sí, pinta sí. que tiene Déjate eso. de joder. Voy a tomar lo que sea. Ya, un mordico de ese le hace. No te hinchas, bueno, ya puedo relatar. Chao. Ya se va. Chao ahí. 53 minutos, 53, el caballero de la noche. Ese, el que está atrás del jugador, ese medio gordito, ese siempre está en platea. Es la cabra. Siempre le veo en platea. Es exa de mi La colegio. única cabra en este lugar es Edam. Viene el remate afuera. Ahí va. Con mate con 31 grados. No, ¿Qué tipo boludo?
¿Cómo que mate? Viste que vos sos el que juzga el libro por su portada. Sos un maleducado. ¿Y sabes qué? Sí, estamos tomando mate. Vamos a dejarte en la ignorancia, mi rey. Jue- Qué malo. Re directo, Sí. re fuerte, Me Yo gustó. puedo ser vocero de la presidencia. No, Marquito cuando Se te fue a habla la así, mierda, veo. Nuestro, no sé qué es lo que hay ahí, pero se fue a la vez. ¿Se cayó? A la puch. Anina, tío, el soque. Ahí va la pelota de Páez. Franco, no seas malo e invitado, dice Cris Paraguayo. Me cae bien ya Cris Paraguayo, será. Tipazo, Chris, A pesar que tiene sus, ¿verdad? No, y está bien, cada uno tenemos lo que No, para mí no tenemos. está bien. Vamos con el partido. Ahí está Blas Riveros. Dice Franco, egoísta, se fue a comer a otro lado. No, se cayó todo, así que... volvió. Ahí está. No, Franco no es egoísta, la verdad que siempre invita a todo. Fabri Domínguez, Huerta, pelota al área, ha pasado, busca Totina, amarilla, la rescata y despeja Meliano. Tenemos 55, 5-5, Dale, va. Cecilio. Cecilio, Perfecto, Domínguez, Cecilio, perfecto. Cecilio, Domínguez, Cecilio que cae. Hay falta para mí. Sí, Cecilio. Falta. Lo que le Dale, falta. Cecilio. ¿Sabes lo que le falta a este partido? Un gol de tiro libre de Cecilio. Sí. Un gol de tiro libre de Banco. Cecilio. Un gol de tiro libre de Cecilio. Dale, Y si Cecilio. hay algo que pedirle al fútbol ahora, es que Cecilio marque un gol de tiro libre. Y si Cecilio mete gol de tiro libre, Marcos hace lo que dice el chat. No, pará, boludo. ¡Qué grande! Franco, a ver, Franco. ¡Qué grande! Ahí está. Cra, Franco. saludo, papacho. ¡Está Cra! dale, Cra, te esperamos cuando venga a Paraguay. Abrazo a Cra, tipazo total. Queremos tenerte acá. Vamos, loco. Vos El tenés que clásico de estar la acá, cuadra. tenés que estar. ¡Qué grande, Vamos, crack! crack, vamos, crack. Y paso, mi dupla. Boludo, una vez Raúl, ¿vale? Me mostró un mensaje que decía, miren, pues yo siempre hablo con Cra. Y el primer mensaje, Cra. Cra, tipo, el primer mensaje de Cra fue, Cra. Es la cabra. Bueno, en tu stream. Pero habla- reíte. Habla en tu stream de esas cosas. Pelota parada, 56 minutos, Cecilio. Dale. Cecilio Domínguez le va a pegar a la pelota, mandó el centro. Pegale al arco, Cecilio. Está confiado, Cecilio. ¿Cómo pico vamos a comer, hermano? Pero yo no puedo andar más, anda. No, yo voy a terminar nomás el partido. ¿Qué? Profesional. No, Soy cero profesional, loco, aguanta. Nada, así que comer. Uf, Marcos Negrete votó. Uf, ¿Qué pasó? Marcos Negrete votó. Qué grande, Ángel. Gracias, papacho, por las rosas, por el ¿Cómo yo? TikTok. Grande. Los perros, full tactar la pantalla y compartir. Full tactar la pantalla y compartir, chicos. No dijo más nada. ¡Epa! Ingresó Carlito Franco. Dale, Franquito, papacho. Dale. Ojo Salió con Páez. Franco, salió Sí, Páez. muy bueno, Franco. Che, y la bolsa de minutos de Cerro Porteño está espectacular, ¿eh? Sí, ojalá con esto se va a completar. Si Dios quiere, si no le pasa nada a Franquito, si no se va expulsado o algo, o alguna lesión, va a completar 90 minutos. Que Cerro también está un poco apretadito en cuestión de la bolsa. Tiene que hacer un promedio de 57 minutos por partido de acá además. Y acá vamos a conseguir 90 minutos si Dios quiere. Hay Es importantísimo también eso. La vamos viendo en el conjunto de Cerro Porteño con Gastón. Jiménez suelta la pelota por el costado izquierdo para Riveros. Ya ingresó Carlito Franco con la 19. Número importantísimo en Cerro Porteño. Sí. Ahí está. ¿Cómo forma? Ahí espectacular la cabra Dan. Dejaste de joder. Jugador, Carlos Franco. Qué jugador, Carlitos. Se avanza y va ahora al conjunto de Cerro Porteño Vamos. con Domínguez Huerta. Cruzó la pelota. Llega al área. Cecilio. Buena, Cecilio. Al arco. Cecilio. Dejó para Gastón. Le pega. Sigue botando la pelota. Llega al conjunto de Ameliano para despejar. Morel que mete el testazo. Atrás la pelota de Gastón. Jiménez para el remate de Morel. ¡Vamos, Morel! ¡Siempre te marqué, Morel! ¡Sos mi ídolo! De Jorge Morel. ¡Qué tremendo zapatazo, bombazo! ¡Eso tenía fuego! ¡Eso tenía azufre! ¡Qué potencia la de Morel! Se manda a clavar en el arco de Martínez. Las redes sienten la pura potencia del hombre azulgrana. Cerro Porteño con Achucarro. Sí, Otra con cosa, sí. Achucarro. Que tiene otra cara diferente. Que sí es de Cerro Porteño. Que no es un maleducado y cagón como Martínez. ¡Eso! Cerro 2,
12. Ameliano. 0 lo hizo Morel. Quiero destacar lo más importante para mí. Buen provecho. Es lo siguiente. Cuando mete gol se van a festejar con Achucarro. con Achucarro, Se van sí. a abrazarle, hermano. De Con banca. Martínez, palabra, historia, pero yo jamás vi. Así mismo. Ahí te demuestra lo que Achucarro en un solo entrenamiento con el plantel principal, lo que lo que te causa Achucarro, lo que te genera Achucarro en cuestión de vestuario. Ahí va el remate afuera. Señoras y señores, ¿qué te pareció, mi querido Dupe? Cuando puedas, el tremendo zapatazo. Y esta, ojo, antes de darte la palabra, esta ver. es la sonrisa que el hincha de Cerro quiere ver. Sí, Esta claro es que la sí. sonrisa que el hincha de Cerro quiere ver. Porque riéndose tras fallas y fallas y faltas, no, dejémonos de joder, déjese de joder, hincha azulgrana también, de darle también ese tiempo, pega a los jugadores si hay que pegarle. No, dejate de joder, porque estos jugadores cobran un montón. Así que, señores, Marcos Morel, presidencia de la República del Ya se fue todo Se esto, debe la ¿verdad? palabra de patria. Adelante, Dupe. Presidencia de Cerro, Estaba sí, diciendo, lo que estaba diciendo Morel estaba muy bien, realmente. Mirá que yo lo estuve criticando, dije, ¿qué pasó con Marcelino que lo ponen a Morel, que para mí tiene más merecimiento? Ahí está. A mí, yo tengo cero problema de que me den un carpetazo, de que me digan, mira Sí. lo que dijiste de Morel. A mí me pasó con Totín. Yo voy a ser siempre así, que me cierran la boca si me tienen que cerrar, pero ellos tienen que mostrar en la cancha. Si Sí. ellos se equivocan, si ellos después se cagan de risa, le hacen gesto al hincha, como fue Totín literalmente que acaba de meter gol, que muestren en la cancha que ellos todo lo que acabaron de hacerle al hincha, lo que le hicieron a la dirigencia, si es que después se fueron mal, lo que sea, que muestren en la cancha. Y así se está mostrando. Atención, Sí, ahí ese redondeamos. es el broche de oro. A ver, Cecilio, que puede armar. Pelota que llega al área. Bueno, el esférico estaba, pero hasta ahí llegó. Saludamos a toda la gente. Que la chupe Bruno Pom. No, tranquilo, no. Pará, bro, leyó con todo. No. Saludos a la eminencia Pare. y mejor relator del país. Va la Ojo. pelota arriba, atención con esto, vendrá el esférico Dale, para Totín. Totín. Sacó el esférico, pegale, Lindo, Domínguez Fabricio. Huerta. Al arco. Domínguez que ¡Qué levanta lindo, para Cecilio. Cecilio! Cayó Cecilio. Cecilio que cae, Bien, se Cecilio. ríe. Qué No, partido. aguante Bruno Pon, aguante Chipivera, Qué aguante los partido. relatores de Paraguay, muchachos. Aguante Qué todo. Son todos la Partido. cabra, son todos la cabra. Totalmente. Mira, uno Esto es lo que pedimos vos, estudiando, Cecilio. vos sabés que uno estudiando comunicación se da cuenta qué grandes son las personas que hacen relatos de partido. Sinceramente, complicadísimo. No, es recontra complicadísimo, difícil. en serio, ¿no? o sea, es- Atención que va la pelota de Ameliano. Hay córner. Pero para lateral. mí, no es por chupamedia ni nada. Para mí el número uno, Marquitos Morel. Qué grande, te agradezco No mucho. es por chupamedia. Me van a decir chupamedia, yo sé. Yo Pero- sí por chupa media, yo le chupo la media, Marco. Bien. No. No. Vamos. che. Se canta. Se canta. Atención que va la pelota de Ameliano. ¿Quién sabe? Lo que dijo ¿Eh? Braquito. No, hay repetido. O sea. Che, no era comentó, Sinati. Están comiendo demasiado. Están exagerando. Ay, qué Una cosa, mano. hambre todo. Pero con una mano. El manco dan. No. No, perdón. Chupamedia, me dicen en el 200 chat. personas Pará. en TikTok. Iba moviendo la pelota Domínguez Huerta para que vaya. Ahora Carlito Franco. Franco, el 19, tocó. La pelota Dale. que se desvía. ¿Por quién está Carlito Franco? Por Páez. Saludos al famoso Sebas Pinto, dice el chat. Sebas y Pablito Pinto, dice Ángel. No, ellos, o sea, en realidad mi apellido es Pinto, pero yo sé por qué me dicen Pinto ellos exactamente eso. Por el tema de, ya saben, ya que por eso nomás me dicen justamente con ese apellido. Mi primer Ataca apellido es González. Ameliano, la ve azulada. Arriba la pelota para Sarkis. Quizás Sarkis va dominando, tocando la pelota. Va a la carga Ameliano. ¿Eh? Sarki, otro también papá de Olimpia, viejo, ¿eh? Hijo de Cerro. Dice Iyito Apiré, dice Néstor Fernández. Gracias a Anicio Sánchez. Qué buen programa cuando no está Franco, dice Otta. Ander, saludo para vos, papacho. Nos está viendo desde España, Marquitos. Ander que siempre está. Sí. Seguidor fiel también. Seba Ferdupe y Franco, ¿qué trío van a hacer? Dice. Seguimos hablando de ¿Cómo? fútbol, ¿verdad? Seguimos hablando de fútbol, ¿verdad? Claro, Reinaldo Y de Portillo, fútbol gracias por también seguirnos. después. Hay corren que corresponde a la B azulada. The GOAT. Dice, ¿qué tal los perros de pasión? ¿Cómo no? ¿Quién es el de Cerro o sin DT está jugando? Está con Achucarro. Achucarro, sí señor.
Achucarro, Achucarro. La cosa ahora mismo es que están con Achucarro, gol de Totina Amarilla después de mucho tiempo, gol de Jorge Morel, de un jugador muy criticado, y esperemos que este sea el comienzo de un cerro de redención. Yo espero, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es mi sueño? Con la victoria del Ciclón de Barrio Obrero, si es que se da parcialmente, es así, manténganle el puesto a Chucarro. A Chucarro, yo también estoy contigo. Manténganle Sí. el puesto a Chucarro, que cuando él estuvo, rindió, que cuando él estuvo, ganó, y que, muchachos, dale oportunidad. dale ADN oportunidad. Cerro Porteño otra vez. Sí, Todo, eso en todas más sus que máximas nada, presiones. Y eso Sí. más que nada, porque ahora vas a buscar técnicos que están en otros laburos. Sí. Técnicos, o si no, es chiquearse. Van a caer en lo mismo de chiquearse. No, y va a no. ser lo mismo otra vez, aunque chiquearse es muy bueno, ¿eh? En esta clase de campeonatos es muy bueno chiquearse. Tato Falopa. Segundo gol de Jorge Morel con Achucarro. Sí, Porque que- su primero fue contra Luque. Contra Luque, el Así que remató de Morel, fuera del área, ¿verdad? Sí, jugador Defensores. privilegiado De con Achucarro. Achucarro. Sí, Sí. mira. Excelente. Achucarro que se quede, dice. Que se quede, por favor, Que realmente. se quede Achucarro. Joan Villagra, me suena tu nombre, viejo. Y ya que estamos hablando Alguno de te conozco. papá de Olimpita, ya que estamos contra Meliano. Freddy Otro papá de Olimpia también de Vera. Chucarro. Mano de arena a la cancha, señoras y señores. Soñoras y soñores. Así se llama mi comunidad de WhatsApp. Sindicato de soñoras y soñores. Pero reíte, no, te querés cagar. Tiene una cara de querer cagarte de risa y no te reí nomás porque querés caerle bien a esta cara. O sea que... Bola. ¿Qué le pasa? No, Bola. pero reforzamos el tema de la Bola. chupamedia. No, nada que No, ver. no, nada que no, ver. Tranquilo. Pinchando. No, bola. Ya lo dijo. Domínguez Huerta, dejando la pelota al medio para Gastón. Jiménez soltó la pelota para Totina Amarilla. Se viene el Ciclón de Barrio Obrero. 2-0. Este es Gastón. El Tonga juega ahora. Mira Matías Damián. Pérez ahora se conecta con Totín. Mira dónde está Totín partiendo. Perfecto. Va Totín Amarilla. Marcan a Cecilio que domina la pelota. Cecilio que insiste. Este es el polaco González. Se va la Bien, pelota. Cecilio. Bien, Cecilio. Qué bien, buen Cecilio. para mí la figura del partido. Realmente sí. Para mí la figura del partido. Y después ya no sé si hay algunos que otros puntos altos, pero para mí no hubo otro mejor que Cecilio en este partido. Desde El mi punto mejor. de vista. ¿Sabe quién es el mejor? El que nos está viendo desde su casa. Claro. Hay lateral que corresponde a Cerro Porteño. Pelota al área. Buscan el cabezazo. ¡Torres! ¡Ay! Recuerdos de Roque Santa Cruz. Franco Gembuy parece. Y dice, acá por ejemplo tira un dato, Ander. Le quieren a Chucarro porque asadea y farrea con los jugadores, dice. Bueno, que Y bueno, mientras gane... Así está conformado el La conjunto verdad. del Cerro Porteño. No le coman a la señora a los jugadores. ¡No! Ah, lo de Manolo, ¿te acordás? No, León Álvarez. Leonel Álvarez. Que salió así de Libertad y de Cerro. Qué fuerte. Ahí está Velázquez para Carlito Franco. Quiso un lujo y finalmente saque de esquina. Che, datazo de Franco. Che, Aunque- bueno, hoy tiró dos datos espectaculares. Muy bueno. Aunque mientras gane también, no sé si está mal también eso. Mientras gane todo. Bueno. ¿O qué opinan, chat? Yo sé hace un buen tiempo una relación que se está gestando en el plantel del Cerro Porteño entre un hermano de un futbolista. Atención, viene el centro del área. Gracias, Marco. Ahí la hermana de un referente del Cerro que sale con otro referente del Cerro. Upa. José Torchi. Vete a contar. Ya está, ya. Solo a él. Pasaba antes ¿qué con onda? Alfio y Wilder. Antes. Cuando estaba Alfio en Cerro. Pero ahora más importante todavía. Por tus colores me desespero. A todo lo libero. Seba, yo te tiro monedas como loco en TikTok, dice Joan Villagra. Ah, será la primicia que tiene Franquito, bro. Esa rápida, nadie lo sabe. No la tenía esa. Va tocando la pelota ahora Cerro Porteño. Este es el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Qué grande la cabra dana. Así va conformado el equipo de Achucarro. Gracias, Derry Javier, por el like. ¿Cuántos minutos va? Te digo, 68. Triple. No, mentira. Pelota arriba. Para Ahí está. abajo. Que vaya Domínguez Qué Huerta. lindo Pelota pase. para Carlito Franco. Nominó bien. Levantó. Nominó bien.
Ahí le queda. ¡Pegale, Blas Riveros! ¡Riveros! Se desvía. agarró mal. Pelota para el Cururú Velázquez. Se Dale, encuentra mitad ahí. con Franco. Excelente. Franco para. Ahí va la Guate la mitad pelota ahí. de Domínguez Tiki, para qué bueno. Franco. Uy, Franco al levantó fútbol, la pelota. Franco. Ahí está. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Qué A bueno ver. el Franco también. Sonríe la Dale, caprichosa dale, para Franco, por favor, Franco. hace Tocó tu al gol. medio. ¡Cecilio! Ese era tu gol, Cecilio. Ese era tu gol para... Ese corazón Perere. Para redondear Estuve a todito. nada, gritar con todo un gol de Cerro después de mucho, loco, que es pucha. Ese era tu gol, Cecilio. La Está revisión de todo. ganando Cerro Porteño 2-0. Si Cecilio vuelve a recuperar su nivel que tuvo en la apertura pasado, Cerro tiene muchísimas grandes chances de salir Upa. campeón. Fabricio Peralta. ¡Epa! ¡Mira Portillo! Todavía Portillo. Después de muchísimo. Mira Yo Portillo. le di el Pineda la otra vez. Dato de color. 3 datos de color ya, No, Franco. Un ¿cómo aplauso que? para el periodismo de Una investigación. locura, sí, Uno señor. que... Mira que yo banco de eso. que bien. Rodrigo Melgarejo es su mamá, mi clienta, por ejemplo. Ese otro también. Dale, Cecilio. Quiero votar a Marcos, presidente de la República. ¡Qué grande! No sé. Tobías Aquí. Portillo, a ver. Atención que va disparado Cerro Porteño. A ver cómo supera en velocidad. No pudo. En esa había falta, pero es a favor del conjunto. Todavía es mis tíos, chicos. ¡Qué grande, Opa, Cristal Aguayo! Qué locura. ¿En serio? Tobías Portillo, que su último partido fue el 11 de agosto del año pasado contra Sudamérica y su primer gol lo convirtió justamente en 2023 a Mediano. Y Ah, jugó FIFA una vez con nosotros. Exactamente, buen En un dato. torneo, ¿verdad? Me acuerdo. Y Qué grande. le vi la otra vez comiendo helado amandado de menta granizado. para la Saludos a la gente. El dato entonces es que a Tobías Portillo le gusta la menta granizada. gente. Según tengo entendido. Básicamente. Y el ¿Está bien? pistacho. Bien. El pistacho está bien. el pistacho Está bueno el pistacho. El ¿eh? pistacho está bien. la Fuera de verdad. bola. A mí me Sí, empezó. Bien, Franco, carajo. Muy comercializado. Pelota de pero- Carlito Franco, la perdió en esa desde que dijo Franco, bien Franco. Ahí va jugando Perdió el Zamudio. ridículo mentiroso, la verdad, 7. La pelada del año. Dejate tergiversar para quedar bien vos. La pelada del año. Marcos Lima. Motel contra La velada. Franco da Cosa. Ya, Franco, la cosa. Allá. Ay, güey. ¿Te gustó, Co? ¿Te gustó, Co? Y no la frase. Hola, buenas noches, saludos a Seba, dice Derlis Portilloins. Derlis. Saludos para vos, papacho. Che, qué Te amo todavía. jugador que perdió nivel. Fabri Peralta. Vamos a ver si con la Sí, chica, ¿no? no. Pero se nota lo que está fuera de forma. Para mí, Inflado, una buena inflado. pretemporada. Hay que ver. Pasa que él... Jugadores necesitan una temporada. ¿Sabe qué? Exactamente. Y todo- Fabri todo Peralta, siempre mira, llegan así. vamos a ser sinceros. Alicea, por ejemplo, también. Mira, Fabri Peralta, él está fuera de ritmo desde que salió de Cerro prácticamente. ¿Se acuerdan que él tenía que disputar los Juegos Olímpicos y no se fue porque le quiso precautelar? Me corregirán ustedes si era Paranaense, Cruzeiro, cuál fue el equipo que tenía en su paso originalmente, Paranaense, que dijo, él no está bien físicamente, no puede jugar, nosotros lo vamos a recuperar. Cruzeiro Después- era Fabricio Peralta. Sí, ese fue ese Atención seguido, que va, ¡epa! vos sabés que este No, Falta de amarilla. Amarillo, tranquilo porque fue. Cortó la jugada, se arriesgó, ¿verdad? Pero tampoco es que le dio directo a la pierna, al peroné, lo que quieras. Ahí fue una falta arriesgada y listo. Ahí está, justamente llegaba. Bien, chiste. Aparte buscó la falta, el otro sí puso el pie. Mira, fíjate. Che, Argel Franco, te dejó tu chicaimba Epio, dice. Epa. Así no. Ahí está Carlito Franco. Ay, no, en Twitch, güey. Hay pelota parada y Salah Zamudio ya la va cargando. Rompió la Así meta, forma por Cerro Porteño. Qué rápido la cabra Dam. Voy a hacer la taza personalizada Hockey. para Coque, Nelson, Belén, Franco y Marcos. ¿Les parece? Dice. ¿Qué cosa? Pero creo que Nelson ya no está y Belén tampoco. Ahí está. Voy ahí a hacer el sale. que dice. Pelota de Zamudio. Las tazas personalizadas, mi amigo de Chris Ross. Y me incluyó a mí. Para Pasión, pues dijo. Ah, entonces no me importa. No me importa. Para Pasión, pues. No me No, importa. no, estamos, Nelson y Beleña no se encuentran con pasión, mi querido. Nelson y Cris. Belén ya no está más, Chris. Deja Menos nomás, que Cris, contigo. deja nomás. No, vos sabés que ella, bueno, él deja nomás, pero quiero demasiado. Claro. Ese es el típico. Le quiero Claro. mandar un No, enorme saludo a pero Guillermo Cris es un CCP. tipazo. Cris es un tipazo, la verdad. Qué golazo el de Eh, Morel, realmente. Los trabajos que tiene Marco, de primer nivel. De primer, vas a ver. Igual nomás le agrega a él, dice por Ferdupe. Ahora sí me Upa. interesa. Che, taza de qué. A ver tu estilo, ¿cómo es? ¿Cuál es tu labor, viejo? Me interesa. Epa. Fuera Almeida, dice Alexander. Me gustan las tazas. No los termos. El de- Oh,
Él es un tipazo en que se caga a hacer muchísimas cosas en mi comunidad. Uno de mis moderadores lo también es. Qué grande, qué grande. Tipazos. Todo lo que son moderadores son tipazos. Después lo... 74 minutos. Minuto de hidratación, señoras y señores. Oh, Franco Cepillo, 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 Franco Cepillo. Oh, Franco Cepillo, 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 Franco Cris, Cepillo. ¿vos sabés que te llamas Cris? Franco, Tu ayer mamá. la pincho. Cris, vos Le te llamas pincho. Cris porque tu mamá, el día que vos naciste, salió campeón Cris de calle 7. Imagínate lo que tu Che, Franco, igual yo te quiero tirar un dato. Yo te quiero tirar un dato, Franco. A ver. Tira pues. ¿A qué se olvidó, Raúl? Ya sé cómo Se olvidó, hacer se olvidó. Franco se la come y Cris se la da. Oh, lele, oh, la, la. Franco se la come y Cris se la da. Oh, lele. Ferdu pegó antes, era chévere, boludo. ¿Verdad que sí? Ahora te No sé fuiste qué a me la pasó, boludo. Caí, boludo. Te caíste, boludo. Me allá caí. del- Asistencia a Turquía. ¿A qué? De Turquía a Onana. Al revés. De Onana a Turquía. Asistencia a Onana en 2 a Turquía. 0 gana Cerro. Hola, Majo, qué mal. Majo, qué bien. Bien. 75 Vos minutos. también, Marcos, no te salvas de estar gaga en ciertas cosas. Siempre te digo tenemos yo. que estar acá. Y sí, boludo. Está bien. Ayuda a Yeuma, dicen en el chat de TikTok, Marquito. No, ¿Qué opinas? nada que ver. ¿Qué opinan, muchachos? Nada que Ayuda, ¿en serio? ¿En serio creen alguno que fue ayuda? Los dos golazos, boludo. No, los dos. Y capaz se seguían la expulsión, ¿verdad? Capaz lo que está diciendo Belina. Pero para mí bien expulsado, no hay discusión. No, está bro. bien expulsado. ¡Ahí va! Y ¡Dale, carga. Cecilio! Cecilio Definimos. Domínguez, Cecilio. Definimos, Todo Cecilio. un pueblo contigo, Cecilio. ¡Ay! ¡Qué linda hizo! No, va, linda. Toca tu pelota de burro. Era tu gol. 4 Franco, 4 contra 3. 5 contra 3 era, boludo. Mira. Ahí toca tu pelota No. Va, igual, es lo que Hizo yo estaba muy diciendo bien. hace rato, Franco. Hizo Si yo muy bien para mí. tenía, si era yo, ahí suplente, ¿verdad? O sea, Pero el tema es que vení lanzado del arco de 2 a frente. 0, minuto 2 a 76, no sé. Vos harías lo mismo, ¿verdad? Yo la clavaba en el ángulo. Yo que haría lo mismo. Porque si hago lo mismo, la fallo. Yo la clavo en el ángulo. Así El nomás. ángulo del otro arco. Morel, George, Qué golazo Morel, de Pilot, Silva. Domínguez. Qué golazo. Yo vi también. De Golazo de Ronaldo Falcón. Martínez, muchachos. libre, ¿verdad? De Ronaldo se Martínez. viene. Para de meter goles, yo quiero que él vaya a Bruñal. El amigo de Marquito Ronaldo, ¿eh? De pasión. de pasión. Tipazo. Está en su close friends. De pasión, de pasión. El amigo Y de Marcos. Ronaldo. De que Iván. Pasión le hizo el video, activó ya su prime definitivo. Realmente. No, pero venía haciendo goles. ¿Qué No, es? pero su prime definitivo, digo. Ahí va. No, mirá. En Diego estas- Barreto juega en la liga de tuiteros. Upa. Tremendo. ¿Cómo forma la Liga de Tuiteros? ¿Qué? ¿Tenés formación de la liga? ¿Y cómo, claro, cómo conseguiste el dato? Y me apareció campeón. Ya, pero búscame algo más, profundiza un poquito más en la... Bien pedo. La mejor liga del país, pajero. Recoleta, Paraguay. Qué pajero. 77 minutos. Que no se note que querés llorar Franco Pichado, dice. Mauricio, ¿cuerda de jugar a la liga de tuiteros? Atención que va Domínguez Huerta, tocó para Carlito Franco y espera y va Franco, dibuja la diagonal, suelto para Morel que devuelve a Domínguez Huerta, esto vuelve a comenzar, la pelota que le llega a Fabricio, este es Peralta para Damián Pérez para Peralta Buena. arriba para Totín, Abrila. responde Cerro Porteño, qué buena jugada que metió, Dale, Cecilio. Cecilio que recibe, Jugátela. encara a Cecilio, Aranda tras la pelota, vendrá al centro de Vlad, decide tocarla en corto para que vaya al centro Qué lindo, de excelente. Peralta para Domínguez. Guaraní Nacional mañana 0-0 y Cerro puntero, dice Mariela Flores. Pegaría totalmente. Y ahora- Tiene que perder el Guaraní para que Cerro sea puntero, si no me equivoco. Pero Nacional le va a empatar en punto. Y sí. Porque, no, pero... Todos voy a- van a voy a- tener voy a- 25. Por Todos van diferencia, a tener. por diferencia de gol. Y a Cerro le pasa a Guaraní por duelo directo. Y en diferencia de gol creo que Cerro está mejor que Nacional. No, Hay que en ver, hay que realidad, ver. en realidad, si Nacional gana, va a tener un gol más. Epa. y va a estar ¿Va a tener un gol puntero. más? Sí, sí, sí. Sí, entonces hay que meter más goles ahora. Sí, ahora. Ahora hay que meter más goles, hay que aprovechar. Ya, decirle a Cecilio. Me pasaron la pelota chuta. Y apuro. Y apuro. Y se fue. Franco se pinchó. Ese shortcito que acomodó. Se va, se va para. Mostrando chapa y pintura, amigo. 78, No. casi 79. Vamos, Cerro, dice María Ana Alvarenga. Vamos. Morel con la pelota.
Devuelve a Domínguez. Domínguez Huerta para Morel. Toque Bien, rápido Peralta. del Cerro. Dale. Asegura y toca Portillo. La mueve Totín. Totín para Portillo. Este es el Cerro y de Achucarro. Ahí Bueno. va el Achucarro. Ahora avanzando, me gustó tocando, eso. moviendo el conjunto de Cerro se quedó Porteño. dormido. Ahí está Peralta que abre juego para Abrirla. Morel. Se va a animar Morel. Bien. Eleva la pelota. Va llegando la Usala. Domínguez Huerta. Va a mandar el centro. Decide amagar. Ahí está el 2. El número 2. Ahora el número 5 que es Morel. La evolución para el señor Domínguez. Ya están Atrás la empezando a pelota. regular. Dale, luego necesitamos goles, viejo, para no depender de nadie. Dale. Saludos, Pedro Centu de Pacaraí. Dice que grande. Están empezando a regular. Eso me preocupa ya otra vez también. Blas Dios mío. Riveros. Dale, Cecilio. jueguen. Si tienen la posibilidad de destruir la rival, Domínguez, destruyan. pelota arriba. A nuestro hijo Ameliano, dale. Dos a 0. Gracias Néstor Rojas Proseguino, gracias Jesús Rodrigo. ¿Quién gana? Está ganando Cerro 2 a 0. ¿Los goles de quién? Gol de Totín Amarilla y el segundo gol metió el amigo Morel. Así mismo, el George Sí. Morel. George Jorge. Morel. Ahí va la pelota. La mueve Morel. Jorge Morel con el esférico. A ver si se pierde. No, señor. Avanza Ameliano ahora. Encara y va Salá. Salá Rapidísimo. con velocidad a Zamudio. Recorta. Excelente, Velázquez. Bien, Qué bueno. Gracias Fermín Almirón por seguirnos, hermano. Un gol de Ameliano, por favor, y será un gran día, dice Sebas Noguera. Mismos metes gol mañana. Ahí va jugando. Y la mueve Domínguez. Domínguez abre Excelente. juego. ¿Pasa? No. Epa, de cabeza. Bueno, justo. Buena intención. Ahí va. Próximamente Franco se va a convertir en Carlos. No, Cris Paraguayo. Tranquilo. Oquita Morel metió gol, dice Ander. Dale, qué bien, Cecilio. Ahí está Bien, Cecilio. bien, Cecilio, Quiere bien. recuperar Portillo. Avanza y corre. 81 de juego. 81. 81 de partido. Martínez con la pelota. La mueve ahora en salida Ameliano. El equipo del Botellón. ¿Cuánto va? Está 2 a 0 a favor de Cerro Porteño. Vayan compartiendo y tap la pantalla. Lleguemos por lo menos a los 30. Dale. Toda la gente que está ahí va a Zamudio. Zamudio para que le pegue de primera. Levantó. Sale Martín. Área. No. Le botó. Sacó. Se complicaron. Sacó Matías Pérez finalmente porque se puso un poco indeciso en la salida de Alexis Arias. O sea, no es que estuvo indeciso, sino que agarró Le hicieron falta. directamente la Falta. pelota y sí, pide Sí. falta porque Zamudio estuvo involucrado cuando Martín Arias saltó para agarrar la pelota. Y le incomodó un poco, pero yo creo que no salió con influenció. seguridad Claro, también. no Dudó. influenció tanto para lo que iba a hacer él agarrando la pelota. Para mí que mira. él saltó un poquito ante el lado y tenía que ir un poquito más para adelante para agarrar totalmente de lleno la pelota y después, bueno, se disculpa con Sanguina, no pasa nada. Ahora hay córner para Ameliano y entran Epa, Wilder, Bobadilla. Viera y Bobadilla. Aaron, ¿puede ser? El debutante Bobadilla. Me parece que sí es debutante nuestro querido amigo Aaron Bobadilla con la Botellón parece casaca resignado 38. Ahora Ameliano, mira. Mira toda Todo la resignado, cara, todo bajón. Aaron Bobadilla que jugó la Dios mío. Sub-20 Libertadores con Cerro, Upa. fue titular contra Independiente del Valle, que ganaron 3-2, fue en el banco contra Palmeiras, jugó contra Blooming y este sería su debut con 18 años cumplidos. grande, qué Categoría grande. 2007. 2007 para Aaron Bobadilla, que va a ingresar en instantes. Ay, ay, ay. Qué gusto ganarle a nuestro hijo Ameliano. No Sí, como mucho, por ejemplo, que no le sí. tienen de hijo Ameliano. Sí. No voy a decir nombre, no voy a decir Pero clubes. verdad, Sebas, Pero que qué gusto dolió. da ganarle. Así se le gana a Ameliano, Sebas. muchacho. Así nomás. Pero verdad que dolió esa única eliminación. Totín para Sí. Morel para Dolió. Carlito Franco. ¿Qué pasó? Dolió esa eliminación contra Sí. la Copa Paraguay porque dijimos, loco, estos son nuestros hijos, no nos pueden ganar, loco. Sí, y ese Lo que fue el falló único Churín. partido, creo que... Sí, el único. O sea, Que Churín, el tipo ni por al Copa arcoíris le metió gol. Por Copa de local todavía no nos ganaron, pero boludo, ese dolió un montón porque Churín tuvo 40 jugadas. para meter 70 gol. ocasiones de gol le tuvo Churín esa vez. Locura. De hecho, sacó luego un comunicado, él pidiendo disculpas al plantel. Sí, fue tan ¿Verdad? malo que, claro, es como que el tipo dijo, che, me hago Sí. cargo de lo que hice. Y sacó un comunicado cuando eso Churín pidió disculpas, se hizo cargo totalmente él de la eliminación de Cerro. esa vez. Atención que va atacando y va a ser Porteño, buscaba Tobia Portillo, ahí lateral que corresponde al conjunto del Ciclón de Barrio Benito sobre los 83 minutos, 2 a 0 gana el Ciclón. Ahí está, cierto que pena ser de Luque. ¿Eh? ¿Qué decís? ¡Upa!
¿Qué No. tenía que ver? Sale Cecilio Domínguez, que no pudo con su gol, pero se va aplaudido Qué por la lástima, mesa. yo quería que se le dé su gol. Cecilio Sí. se va aplaudido por la mesa de pasión. Acá se le mata, todos le matan en todos los Me medios de incluyo. comunicación. Le mata a Marcos, le mata a Franco, le mata a Coque, le matan todos. Pero acá jugó buen partido, va en alza. Y bueno, ahora darle oportunidad a los pibes, eso incluyendo a Wilder Viera, que se adapte, carajo. Ay, sí mismo. Se lo mata porque sabemos su capacidad y espera cuando está mucho, bien. Se espera mucho de él. Ahí él. está. Se espera mucho de él. ¿Cómo andas, Eso es el Gian? tema. ¿Cómo andas, Gian? Porque son jugadores que son diferentes. Y que te demostraron un altísimo nivel en su momento. Entonces, siempre la vara va a estar Muy altísima para él. Quería a Marcos presidente, dicen Panaras. O sea, lastimosamente Marcos no se va a candidatar, señores. Presidente. ¿Vos sabés para que de tachito Cerro. Marquito ganaba para Cerro presidente? ¿Qué opina del chat? No, yo no me meto ahí, señores. Marcos es una persona que está de la mano. Yo no voy a utilizar al club como Estamos muy un agradecidos respaldo para ganar su plata y colaboración. utilizar al club, como hacen muchos. Viene de la mano como Carrizosa. Quieren usar al club. Cuando lleguen Claro. dirigentes que no usen la marca Cerro Porteño, ahí va a totalmente. cambiar. Ahí va a cambiar la Ahí va a situación. cambiar. Sí. Ahí totalmente, está, porque totalmente. hay algunos politiquitos que quieren entrar para volver que su nombre se escuche de vuelta y volver al Senado, volver a... Otra cosa cuando vos sos dirigente de Cerro en lo empresarial. Claro. Es otra cosa. Ah. Entonces hay muchas mucho animañas político. por ahí. Eso es lo que yo no quiero. Sí, sí, Está sí. bien que vos seas político. No pasa Está nada, bien, no claro. pasa nada, me parece correcto. Pero Sí. que uses el nombre Exacto. del club ya. Si vos no haces eso, para mí sos un crack, sos un genio. Porque hay mucha gente que está involucrada en la política y está también dentro de los clubes. Y Claro. me parece excelente. Sí. Pero el día de que vos agarres y utilices a Cerro Porteño como una manera de catapultar tu nombre y utilizar la marca de Cerro Porteño para volver a puestos o bancas, para mí no está bien. Aparte, eso. vamos a dejar algo en claro. Sí. Acá no vamos a decir, sí, acá no se habla de política, no se habla de gobierno y de Estado, porque política es lo que estamos haciendo. Claro. Es tener un medio, vos sos relator, sos una persona Atención que que hace política. va y viene el remate, Miguel. Decía Ferdupe. Que hacer política es literalmente hablar con alguien y incluso ser apolítico es una posición. Entonces, cada uno da su opinión Claro, y dice claro. las cosas. Entonces, cuando uno dice soy Libertad de expresión. apolítico, también estás mostrando que le estás dejando a una parte política ser. ¿Entendés? Y no es así. Tenés que ser una persona que hable, que diga las cosas. Después te van a decir, Marco, político, no querés que tal haga. No, no es eso. Simplemente das Tu opinión, tu toda parecer. Vos tenés una necesidad como figura que la usás con tu palabra. Claro. Y son tus videos, son tus palabras las que te representan esa parte. Exacto. Así de simple es. Vota Ferdupe, lista, sí. Por eso mismo, No, pará. la bancada cruz... No, bola. 2-0, 2-0, señoras y señores, gana Cerro. Cerro se está llenando de pelados. Y eso es lo bueno, ¿eh? Lo bueno porque está debutando. Hay debutantes. Va al centro de Portillo. Sacó Ay, la ay, ay. Ya pelota. hizo el gesto, Buscaban a además. Bien, Totín. Toby, bien, Toby. Ahí va. 87 de juego. Todavía 87. Hablando de eso, no sé si podemos dar nombres. Eso No. con el querido de No. permiso de Marco, ¿sí o no? No, ¿Nombre nomás. de qué? No, de la que ya persona. hay ya una oposición confirmada. Ah, eso sí. Claro que se Cerro. puede dar, ¿Podemos dar? claro. Oficialmente, esa ya es información ya casi 80%, ya está confirmada ya como oposición Carlos Rejala Y Ariel Martínez. y Ariel Martínez, Y que también- van a anunciar el 1 de octubre su candidatura. Justo en el En el aniversario. aniversario de Cerro, ¿sí? Atención que le queda Ahí la está. pelota. Portillo Martínez. Que sería lo de la oposición. Y Rubén Recalde, que también va a ir de la mano con Movimiento Cerro. Movimiento, Sí, no, Rubén algo se llama. Recalde que tuvo una, si no me equivoco, una reunión con Juan José Zapac para ver si iban a aliarse ahí. Creo que posiblemente no fue a buen puerto esa No, reunión. No. Entonces Rubén Recalde se va a lanzar como un partido Aparte. otra vez del oficialismo. Yo lo quiero mencionar acá porque alguna vez le dije a César, dije en mi stream también y voy a seguir diciendo, ¿verdad? Porque es parte para mí. Le quiero decir a la gente más primordialmente que el movimiento institucional, el movimiento institucional azulgrana va a tener una persona nueva. Va a ser una persona que ustedes no conocen. No va a ser Carrizosa, no va a ser Samaniego, no va a ser de los que suelen ser puteados, como se dice. Así que ojo con eso, va a ser una persona no conocida. Eso más.
¿En serio? ¿En serio? Me gusta. La próxima me hablan a mí también, ¿verdad? Eso Sí, no, que, con la que gente. en una No, radio, no, pero en, yo digo, en Cardinal estaban hablando de Dani Rosa con buenos ojos. Estaban ok. hablando de Dani da Rosa, de tu papá. Pelota Apareceu. arriba, al cabezazo. Chipi, veo. ¿Y eso? Sí, Dani da Rosa es el presidente, viejo. Yo. ¿Quién dijo? Chipi. Sí, Chipi, de eso están hablando. Están hablando en Cardinal, de tu papá. Ay, cuidado. ¿Qué pasó ahí? Aprovechar para mandar un saludo enorme Luego a pelate, nuestro se la jefe pierna. querido Dani Arroza. Dani Arroza, felicitarle por la serie que se lanzó, que lo pueden ver en Telefuturo. Sí, espectacular. Solo por unos días, muchachos, solo por unos días, que muestra, Vayan a ver. Muestra Telefuturo 20 y 45, ¿eh? Ojo, porque se está haciendo bueno y volvió la ficción. Así que un saludito para nuestro jefe, nuestro boss. Hay juego con las manos para Ameliano, 89, casi 90 de partido. Este es el señor Tucu Salazar. Si Dani Arroza, presidente de Cerro, pintamos toda la casa de Franco. ¿Eh? No, ¿sabes a dónde yo vivo? Pues yo no vivo con mi papá. Yo dije nomás, no, la verdad tampoco Yo entendí. vivo con mi mamá. Ajá. Dice, este último y me voy, no sé quién es Margel, si Lula haciendo streams o Franco da Rosa, no leo lloros, por favor. Dice, Cris Paraguayo ya se tomó. Sí, ese está. Cri, Cri, bájale, paraguayo. bájale. No te voy a decir nada porque tienen probablemente 13 años no descubriste ni la paja, así que no te voy a decir nada. No. Pero visto Lula es más bueno. En ese lado. Sí, Lula es un tipazo. Lula es una locura. 90 goat. minutos, 4 Cabra. minutos agregados. Bien, Nos bien, vamos hasta Cerro. los 94. Así siempre, Cerro, así siempre te quiero ver, por favor. Mira, ganando cómodamente, sin sufrir. Porque típico de no estos hay partidos. ninguna discusión de este partido. Claro, estos partidos Sí. así con un técnico de los que vienen a comienzo de año después se complica con un gol del rival, a pesar de que tienen uno menos. Es la típica, Sí. el modus operandi de que Cerro se complica de onda, pero así Ahí está. me gusta Ahí jugar. está el toque de Portillo para Domínguez Huerta. Adelantan la pelota y va a Cerro. Quiere el Cruzada. tercero. Y quiere el Excelente. tercero. Y quiere el tercero. Y lateral. Y encima No, los cambios. muchacho, no estoy atacando. nervioso y no entró la Balubi, estoy con diarrea. Y no estoy para que me joda Cris Paraguayo. Vos sabés siendo que- estoy con diarrea. Baño que vio Franquito de que llegó, baño catacobio. Increíble. Tenés toda No, la pero data, no ni tenés un solo toda baño. la Eso que hay data. varios baños Sebas, acá en Pasión, muchachos. Sebas tiene toda la data, viejo. Hay que ser. Hay que decir. Hay que decir las cosas como Dice, son. No somos todo le transparentes, ¿verdad, quieren Marquito? Al cabeza de Kiwi Lulax, dice. Ayer a las 2 de la madrugada le escribo a Lula y unos pibes querían saludos y él se estaba yendo a Ciudad del Este. En Itagua estábamos. Y ahí los perros le reconocen todos. Hay alguno que le quiere pegar a Lula en Itagua. Pelota al área para Meliano. Despejó Cerro. Sulfa carbón con coca, dice los ¿Cómo le perros. vas a querer pegar al Lula? La vieja confiable. Itagua, sulfa carbón. Ese te va a trancar todito, será. Banco más, Julita ayer haciendo streaming. Claro, si son pajín de la cuarta categoría, Cris Paraguayo. Mo, de Bairo. Tranquilo. Ahora vamos a cotear, Domínguez Paraguayo. Huerta, Domínguez que dejó para Tostín, Luis Tostín, dejó la pelota Esta para es. Domínguez, cruzó, Tostín amarilla, no puede. Había falta en ataque. Jaupey Sebas, mi ídolo, dice Jenna Ortega. Llena. Saludos. Abrazo grande. Epa. ¿Y ahí? Opa, no, ese es hombre y una muchacho. ¡Ah! Positivo. Ahí va. No, pero es un hombre. Es un hombre. Pero no tiene nada que ver conmigo. Pero no tiene nada que ver conmigo, pelotudo, Dios mío. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué dijo una vez Francesco ¿Quién Fines? es tu nuevo Probé y no me amor, gustó, tu dice. misterio? Y yo estoy en No. Yo de esto no soy partícipe. Yo no te digo como que estoy relatando nomás. No, ¿qué opinaba? Está conmigo, Marco. Está conmigo. No, salí, ¿Pero por qué salí. trae cámara? Me dijiste que estaba conmigo. Salí. ¿Por qué trae cámara? Y dijiste Ahí que va estaba la conmigo. no sos pelota el del recién vago. ingresado y va todavía. Partillo, se coloca. Ya Puede no venir un sos remate. el atorrado. Queda Ponemos el la libre chat. última atención, viene el centro al área. ¡Ah! Despeja Meliano. Es la última para Cerro. Se va a terminar. Vuelve la victoria a la casa del Ciclón de Mario Obrero. Señoras y señores, ganó Cerro. Ganó Cerro. Ganó Así. Cerro, ganó la Chucarro. Adelante, Dupe. Ahí está. Estos partidos hay que ganarlos así, con un referente como a Chucarro a la cabeza, ganando bien. Partido
fácil, digámosles, contra Meliano. ¿Pero por qué fue fácil? No porque se presentó en el tramo del partido, porque Cerro se complicó, por supuesto, en los primeros tiempos, sino porque mostró actitud. ¿Saben por qué ganamos? Porque Morel, cuando se equivocaba, no es que se cagaba de risa. Cuando Totín se equivocaba, no es que le estaba mirando a la hinchada, le decían, cállense, cállense. No, rectificaron. Fueron, metieron gol. Cecilio, que es un jugador tan criticado, metió una asistencia y fue lo mejor del partido, metiendo solamente una asistencia, no metió gol. Y acá la mesa estaba pidiendo su gol. Imagínate que un gol de tiro libre de Cecilio acá y no íbamos todos. Se cerraba el estudio tranquilamente. Y así tiene que ganar Cerro. Ahora, 25 puntos, estamos a la expectativa del partido Guaraní Nacional y vamos a ganar este clausura. Me importa un carajo si va a ser esto un carpetazo, un archivazo. Cerro tiene todo para ser campeón con un técnico tan jerárquico como Achucarro. Así de simple. Sí va. Para mí una victoria importantísima para el campeonato, para poder meterle presión al puntero que mañana juega Guaraní. Un partido importantísimo. Yo, por ejemplo, soy partidario de que hay que bancarle nomás ya a Chocarro. Desde mi punto de vista, para mí, aquí es el camino, muchachos. De hecho, te demuestra el plantel en un solo partido que Achucarro ahora está dirigiendo. Te demuestra que en un solo partido que dirigió, en una sola semana que le tocó dirigir en Cerro Porteño, ya te demostró esa unidad de plantel en cuestión de Achucarro con el plantel. Entonces, ¿por qué cortar el proceso? ¿Por qué irnos por lo de siempre? Nombre y más nombre, y después, cuando no se dan las cosas, rajarlo como siempre y no respetar a un hombre de la casa. Para mí eso es el camino, encima con varios jugadores de la cantera, que me gusta eso, espectacular. Jugadores como Páez, interesantísimo, hay un partidazo que se mandó Páez. También Franco, cuando entró en el segundo tiempo, mostró cosas interesantes, como en el partido pasado fue uno de los puntos altos en el partido pasado de Cerro. Y un resultado importantísimo que hoy había que ganar como sea, muchachos. Hoy no importaba el cómo, pero aclarando de que no importaba el cómo también fue muy bueno. Jugó muy bien Cerro. Jugó muy bien Cerro, merecidamente ganador Cerro, no hay ningún tipo de discusión. ¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto que no estamos así tranquilos ganando un partido? Hablando de Cerro Porteño. Cerro Porteño siempre es de los clubes que más sufren, no pueden cerrar nunca los marcados. Más hablando de los últimos 3 años. Y hoy se consiguió esa tranquilidad ante un rival que siempre es difícil como Ameliano. Y así nomás se le gana a Ameliano, muchachos. Así nomás. No es tan difícil. Franco da Rosa. Achucarro hasta fin de año. Es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Siento que al pedo vamos a traer un técnico, al pedo vamos a quemar gente. Achucarro invicto todas las veces que jugó con Cerro Porteño. Un tipo que sabe lo que hay en formativas y se nota que sabe lo que hay en formativas. Bueno, ojalá se quede Achucarro y a fin de año que se vaya a Zapac. Nos vamos, señores, de esta manera, Banco. agradeciendo a todos. Gracias, Ferdupe, gracias, Sebas, gracias, Franco, gracias a todos. Nos vamos. Chau, chau, chau. Chau, chau.